El papel del político es velar por la ciudad en los lugares donde no lo puede hacer el colectivo. Como lo hemos abaratado, a eso mismo es, ¿qué me das? Pues ya cualquiera puede ser político, porque que tenga para darte ya puede llegar. La gente no es tonta. El pueblo no es tonto, se da cuenta. Política es una mierda. O sea, no la puedes cambiar. Yo lo intenté hacer algo diferente, intenté buscar la opción, y salí y simplemente cuando salí, todo seguía exactamente igual. Me topé con un funcionario público grosero, con un funcionario público déspota y cínico además, y el sistema que encontró un culpable le valía madre romperle la vida, si le pasaba algo adentro, si después de eso no iba a volver a encontrar trabajo, si la persona era culpable o no era culpable, su familia, el dinero que tenían que gastar, al sistema le valió madre todo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, pero sobre todo diferente. Tenemos un invitado con el que venimos a platicar temas que a lo mejor no se platican mucho en ese tipo de espacios. Y pues bueno, es buen momento para traerlo. Hoy tenemos al buen Juan de Dios Colli. ¿Cómo andamos? Hola, bien. Gracias, Ángel. Gracias por el espacio. Oye, ¿cómo te sientes nervioso, güey? La neta, ¿te sientes? Sí, estoy nervioso, güey. Pero, digo, de entrada... tú eres mi primo, te conozco de muchos años, de toda la vida prácticamente, y pues nunca me imaginé estar en un espacio así contigo. De repente veo tus videos, son virales, y yo te veía y pues tus tenis ni tenían cordones, cabrón, o sea... Pero bueno, me da mucho gusto ver cómo ha crecido el programa y es un honor estar aquí. No, muchas gracias. Oigan, que digo, para los que no lo ubiquen bien, él ha tenido una carrera en la política mucho, desde que tengo memoria. Pero actualmente es el director del Registro Civil. Entonces aquí vamos a poder tocar algunos temas que a lo mejor pues pueden ser del agrado, puede ser de que a mucha gente le interese, pero que a lo mejor ese va a ser uno nada más de los temas porque hay otras cosas interesantes que podríamos platicar, ¿no? Sí, digo, estamos a disposición y con el afán justamente de platicar transparentemente las cosas de la vida, ¿no? En este caso tú y yo que nos conocemos muchas cosas, creo que podemos encontrar algunas anécdotas. Y que esa es la parte interesante porque voy a poder desmentir lo que me digas, ¿verdad? Es correcto, y también lo va a ver tu papá y mi mamá y también me van a desmentir seguramente. Oye, primero que nada, hay una cosa que es curiosa, que al menos siempre cuando sale a la plática, pues siempre causa mucha impresión. Yo vengo de una familia grande. Cuando las personas me preguntan, ¿cuántos son ustedes? Siempre le digo, somos 5. La gente, wow, 5 hijos, ¿no? Y todos varones y no sé qué. Bro, tienes 7 hermanos. Sí. Contigo son 8. Sí. Güey, ¿qué rollo, güey? Güey, pues, ¿qué te digo? O sea, digo... Yo la verdad es que toda la vida viví con la frase de ay, tus papás no tenían nada mejor que hacer, y ya una vez escuché que mi papá responda sí, pero lo que había para hacer no era mejor que lo que hacía. Entonces, ya cuando dijo eso entendí que efectivamente, digo, en nuestra familia, la familia es grande en general, no siempre nuestros primos y todos son familias grandes. Hoy en día es muy raro ver una familia de más de 5 hijos, de 4 hijos no existen. No, incluso de 3, o sea, sí. Ahorita las nuevas son de 1 o 2, ¿no? Sí, de 1 o 2, inclusive, digo, yo todavía he soñado con tener muchos hijos, y el día de hoy no tengo uno solo, ¿no? No tengo ni esposa, entonces imagínate, ¿no? O sea, no creo poder llegar a eso que mis papás tuvieron la oportunidad de tener, pero pues la verdad es que yo de mi parte fue algo maravilloso porque... Vivir en una familia tan grande te obliga a tener ciertos rasgos de generosidad, ¿no? O sea, el tema es que, pues en tu casa nada es tuyo. Todo es compartido, exacto. Todo es compartido, ¿no? Entonces, eso te hace que hayan cosas que, por ejemplo, yo cuando me dicen es que me peleé con mi hermana por una blusa, en mi vida me pasó, porque al final todo lo que yo tuve heredado y lo heredaba, entonces nunca tuve esa problemática. Y pues, ¿cuál es la bronca? Cuando te agarras a golpes, porque son demasiados golpes, entonces es muy difícil defenderte de tantos ataques. Pero no sé, bueno, a mí me pasaba de que lo interesante de ser tantos, digo, en nuestro caso que somos 5, es de que hay muchos golpes, porque son muchos, pero también tienes muchos en tu banda. Sí, o sea, sí. Nunca, o sea, a no ser que seas de verdad, con la persona que no quieren los hermanos, güey, no puede ser 7 contra 1. No. Tienes que tener así mínimo 2 o 3 de tu lado contra 4 del otro, ¿no? Y la neta es que muchas veces son peleas absurdas, ¿no? O sea, todas las veces son peleas absurdas, pero se ponían buenas, güey, porque al final, efectivamente, hubo un momento en donde nosotros somos 4 y 4, 4 niños y 4 niñas, pero hubo un momento, pues, en nuestra infancia, adolescencia, donde valía, si eras niño, igual te tocaban golpes. Entonces, en esas peleas, pues las niñas son warriors, ¿no? O sea, mi hermanita Dilcy, esa niña como pegaba y pateaba. Entonces, era chica, era mujer, pero se metía a los golpes. Entonces, en esas batallas campales, que eran batallas campales de
8 personas golpeándose. Era algo divertido y curioso, ¿no? Obviamente con el tiempo y por supuesto con la corrección de mis papás, yo dejé hace muchos años de poner cualquier tipo de situación violenta contra mis hermanitas en el relajo familiar. Pero pues por supuesto que en ese momento era divertido. Sí, como niños, ¿no? Sí, no manches, era... Y ya después terminé llevado con ellos, ¿no? Son tus hermanos y hoy te acuerdas y te mueres de risa, ¿no? Claro, no, además, o sea, yo me siento muy acompañado, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿cómo es vivir con tantos hermanos? Yo me sentí muy acompañado porque nunca había una vez donde estuviera peleado con todos. Uh-huh. Entonces, pasara lo que pasara, un momento mal de tristeza, un momento en el que, no sé, sientes que no puedes o lo que sea, tienes mucha gente que te respalda, ¿no? Siempre tiene que haber alguien, digo, somos muchos, ¿no? Sí, yo pienso que uno de los mayores beneficios de haber crecido así, no sé cómo llamarlo, pero siento que neutralizaron cualquier tipo de sesgo, dolor o miedo en mi vida. Yo no me acuerdo haber sufrido en mi infancia. O sea, no quiero decir que no lo haya hecho. Seguramente lo hice. De hecho, uno de los problemas de tener muchos hermanos es la carencia. O sea, porque al final, aunque mi papá era un periodista del Diario de Yucatán y trabajó muchos años ahí, 8 hijos, o sea, con un sueldo promedio de un empleado, es complicado. Mi mamá fue educadora, pero se retiró justamente cuando nosotros empezamos a nacer, porque pues éramos conejos, y mi mamá no podía trabajar, se dedicó a cuidarnos y mi papá chambeaba. Pero mi papá chambeaba de que, pues, a veces la madrugada, a veces... O sea, mi papá era muy chambeador. Pero en todo este recuerdo, yo me acuerdo los momentos de carencias que sí hubo bastantes. Y no me acuerdo de una forma fea. Porque, pues, estabas con tus carnales, ¿me explico? O sea, estabas con tus hermanos y nunca hubo un momento en donde... Pues, a lo mejor mis papás tuvieron problemas económicos entre ellos o lo que sea. Pero como siempre tuviste a tus hermanos... Pues la verdad es que esas cosas no están en mis recuerdos de ningún tipo, ¿no? O sea, me acuerdo de cosas bonitas y de cosas feas, pero me acuerdo de manera bonita, ¿no? Entonces, claro. Ahí sí que creo que he sido muy afortunado porque justamente en mi vida solamente he pasado cosas buenas gracias a mis papás y a mis hermanos, ¿no? Claro. Oye, y en el caso mencionas que no hay muchas cosas feas que recuerdas, pero me imagino fue un reto, ¿no? Para familiar. Ser tantos, ¿no? O sea, pues son 8, güey. O sea, son 8 bocas, son 8 colegiaturas, son 8 de todo, ¿no? Sí, está cabrón. O sea, aunque no sea un mal recuerdo, sí se recuerda como un reto que fue. Sí, no. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo al día de hoy, por ejemplo, una de las cosas que me cuestan mucho trabajo son comer ciertas cosas. Porque, pues, obviamente, habían, o sea, meses enteros donde comíamos lo mismo, todos los días. Un ejemplo claro es el frijol con arroz. El frijol con arroz, al día de hoy, sigue siendo base alimentaria en mi casa. Mi mamá lo prepara y le sale muy rico. Pero nada más que como niño, comerlo 30 días seguidos, porque, pues, los 30 días lo comíamos, pero todos los días comíamos. O sea, al final... Era algo que como niño no te das cuenta. O sea, tú no sabes qué es lo que está pasando. Claro. O qué era. Ya hoy en día mi mamá me cuenta que pues en las condiciones en las que estábamos habían deudas. Yo me acuerdo cuando de repente un día teníamos una tele en la casa y de repente llegó un señor a buscarla. La empeñaron y la perdieron, cabrón, y pasa. ¿Neta? Sí, cabrón. O sea, y la neta, o sea, uno dice, güey, tú no te das cuenta de lo que está pasando, como porque eres un niño. Entonces, Pero lo que sí te puedo decir, es que hubo cosas donde mi papá nunca dejó de tener atención y fue, por ejemplo, en la educación. Yo prácticamente mi primaria, en un principio, la estudié en una escuela particular, en la Cristóbal Colón. Ah, sí. Y yo cuando estudié en la Cristóbal Colón, todo el tiempo prácticamente estuve becado. Yo me acuerdo que los primeros años de mi vida, cuando aún no tenía beca, me iban a cobrar el salón. O sea, yo era un niño, no entendía qué era lo que pasaba, pero me mandaban cartas que luego yo abría antes de llegar a mi casa y en la carta decían, por favor, señor, vas a pagar 4 meses de colegiatura. O de repente, yo me acuerdo muy bien cuando de repente... Pues bueno, niños al final, hoy no tengo nada que reclamarle a nadie. Claro. Pero yo me acuerdo que mi mamá al final cuando me compraba, no sé, mi ropa, mis zapatos o lo que sea, pues íbamos al centro y comprábamos lo más económico que había para que pueda alcanzar para mis hermanos. Porque al final, cuando compraba zapatos, pues era comprar, o sea, sí, 8 zapatos, 8 pares, ¿no? O sea, era una bronca. Entonces, la cuestión ahí era que cuando llegábamos, pues, ¿qué hacía mi mamá? Buscar el par pues, más económico, el mismo para todos. Y llegamos todos con el mismo par de zapatos, que en ese entonces yo me acuerdo que eran unos que se llamaban... Ay, no, ¿cómo se llamaban? Esas eran... choclos, ¿no? Me acuerdo, era una marca de 3 hermanos que vendían. Ah, ok. Entonces yo me acuerdo, ¿no? Que esa marca tenía el
chingado logo gigantesco y la parte de abajo y se veían que eran zapatos de los más económicos. La verdad es que cuando te los compraban era para que te duren 2-3 años en lo que crecía tu pie. Entonces el zapato podía estar roto y podía estar abierto y seguías llevando los mismos zapatos. Yo que jugaba fútbol y hacía un desastre, se me rompían a los 8 meses. Claro. Y te chingabas, lo seguías llevando. Yo tengo recuerdos tuyos con tu zapato que le decíamos el cocodrilo porque estaba despegada la suela. Güey, cabrón, ya en esos momentos ya ni me afectaba, cabrón, porque cuando eras niño y lo hacías, claro, ahí se burlaban de ti, cabrón. Entonces tú llegabas a la escuela y la maestra te mandaba una nota para decirle al papá que te compre unos zapatos. Pues sí, pero no tiene para comprártelos, cabrón. O sea, yo tenía para ir a la escuela. Claro. Nunca, o sea, mi papá responsablemente me llevó a la escuela y buscó que yo tenga una educación medianamente de calidad, ¿no? Pero, pues, era lo que había, cabrón. Y había días que, oye, que el uniforme, pues, no tengo uniforme. Y vas con lo que tienes. Y ni peor. Oye, es que todos llevaban la polo que tiene bordado el escudo. Pues, mi papá no tenía. Y me compraba la polo que había. Y lánzate con la polo. Y si te regañan, pues, ni modo. Entonces, claro, para un niño que no lo entiende, no entiendes por qué a ti te regañan por no usar el uniforme como todos los demás. Si al final estás poniendo lo que te traen tus papás, no lo entiendes. Y eso genera burlas, cabrón. Y sabes cuántas veces me tuve que agarrar más. Por eso, pues muchas veces, güey. Porque al final tu niño no lo entiendes, los niños no lo entienden. Y entre las burlas, pues llega un momento en donde te tienes que defender, cabrón. Y lamentablemente, eso lo aumentas que tienes 7 hermanos. Y que eso genera más burlas, güey. Claro. Porque llegas al carro, mi papá en ese entonces tenía un Chevy Monza que le habían dado del trabajo con 7 chiquitos, cabrón. Imagínate bajarte del carro, pues obviamente, pues todos te burlaban, ¿no? Claro. De que el carro de payasito, de circo y no sé qué. Y pues muchos de ese tipo que era algo... En ese momento cuando era un niño pues, no lo entiendes y todo lo demás. Y pues obviamente en algún punto te defendías, ¿no? Entonces creo que eran de las cosas que hoy no... Cuando lo piensas en retrospectiva te acuerdas y como que dices, bueno, pues eso pasaba, pero no te das cuenta. Nunca entendías por qué pasaban las cosas, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que mencionas lo de estudiar, que estudiaste en una escuela particular en la primaria... ¿Cómo es? O sea, ¿tú crees que a esa edad, en primaria, ya vale la pena una escuela particular? O sea, o tú dices, ¿sabes qué? Pues depende de muchos factores. ¿O cuál fue tu experiencia estando en una escuela particular? Pues la neta es que sí hubo una diferencia de experiencias. De hecho, sí lo puedo justificar porque también estudié en una pública. ¿En la primaria? En la primaria. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo entré a la Cristóbal Colón, mi papá hizo un esfuerzo y todo lo demás, me inscribe a la escuela a estudiar. Y pues lamentablemente la economía y la de todos mis hermanitos pues obviamente no permitían que yo siga estudiando ahí. Entonces mi papá me tuvo que sacar de la escuela en 2 ocasiones. Wow. Que me sacó de la escuela para que todos mis hermanitos estudiemos en una escuela pública. En mi opinión y en mi experiencia de vida, en nivel básico sí hay una gran diferencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque en esos momentos, pues dentro de todo, el horario de la escuela pública es más corto que el de la escuela privada. Y para un papá que trabaja también es un problema poderse mover para poder hacer eso. Y en mi caso éramos 7, cabrón. Entonces imagínate repartirlos, éramos 8. O sea, imagínate repartir a todos, irlos a buscar. Porque la primaria es diferente a la secundaria. Claro. Y el kinder es diferente. Entonces es una bronca en tenerlos en un solo lugar. Pues como lo quieras ver, te facilita muchísimo el trabajo y más si salen a la misma hora. Claro. Entonces yo me acuerdo que cuando estuve en la escuela pública, en este caso yo estuve en la David Vivar Romero junto con otras hermanitas, otras estaban en la Morelos, otras estaban en la Federal 1, mi hermana mayor Daisy, estábamos repartidos por todos lados. La verdad es que ahí yo conocí la generosidad por parte de la asociación religiosa que dirigía la escuela, porque yo era acólito y toda mi vida fui acólito. Entonces ellas casualmente iban a la iglesia donde yo era acólito. Entonces, como yo era un acólito muy comprometido, porque a mí me encantaba. ¿Ah, sí? Sí, me fascinaba. Gané el premio del mejor alcohólico. Ese se fue la semana pasada, ¿no? Pero el del mejor alcohólico lo gané un año en el estado, cuando hacían rallies en el seminario mayor y todo lo demás, y el arzobispo me lo entregó. A mí me encantaba, porque durante más de 4 años, nunca faltó una misa. Wow. O sea, de que en la que me tocaba, llegaba y hasta iba más, ¿no? Mi mamá pensaba que iba a ser sacerdote, no pasó. Pero bueno... La cuestión es que las madres me ven mi compromiso con mi actividad pues apostólica, ¿no? Y ellas mandan a llamar a mis papás y ellas le ofrecen la beca para mí, para todos mis hermanos. O sea, le dicen, ¿sabes qué? Queremos ayudarlos, o sea, están batallando y todo lo demás, y nos aceptan nuevamente en la Cristóbal Colón. Ellas costeaban nuestros uniformes, costeaban...
pues los estudios prácticamente de nivel primaria, y al final mi papá le decía, a mi mamá, me acuerdo que una de las maestras hasta le regaló un rosario y le dijo que rece por mi vocación. Mi maestra, la Madre Consuelo, si no estoy mal, la Madre Consuelo le decía a mi mamá que era porque probablemente mi vocación era la de sacerdote. Entonces le decía, lo único que te voy a pedir es que reces por su vocación, porque probablemente la de sacerdote. No fui sacerdote, pero no sé cuál es. Tampoco entiendo si tenía otro sentido esa parte vocacional. Claro. Oye, y digo, aquí vamos sacando los temas conforme me vas platicando y yo te voy preguntando de todo lo que vas diciendo, ¿no? Oye, ¿cómo ves? Últimamente he escuchado en muchos espacios, en podcast y gente en TikTok y así, ¿no? Que hablan mal sobre las escuelas que tienen inspiración religiosa, ¿no? Mucha gente que dice, por ejemplo, no, yo me alejé de la iglesia porque mi mala experiencia en mi escuela o en mi colegio y demás, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte en los colegios que tienen inspiración religiosa o que son escuelas parte religiosas? En tu experiencia, ¿cómo ves este sistema o esta combinación pues sí, de la educación compartida con un poquito de religión, ¿no? Yo pienso que, o sea, las instituciones no dejan de ser instituciones humanas. O sea, en el sentido de que una escuela, aunque sea de inspiración religiosa o no deja de ser una institución hecha por personas y las personas se equivocan. Es injusto cuando de repente consideramos que una causa o una idea es la responsable de un abuso, cuando la persona es la que cometió el abuso. Yo sí creo que en muchos lugares han cometido muchos abusos que han lesionado pues las causas de muchas instituciones. Pero definitivamente yo, en lo personal, puedo decir que yo soy un deudor de una institución educativa religiosa. Yo le debo a esa institución. ¿Por qué? Porque a mí me regalaron, si lo quieres ver de alguna manera, gran parte de mi educación básica por un sentido completamente religioso, que fue, oye, este muchacho es un buen muchacho, porque tampoco puedo decir que mis calificaciones eran mejores, la neta, nunca la fueron, nunca, ni hasta la universidad, al día de hoy siguen sin serlo, pero al final siempre me gustó estudiar y considero que soy una persona inteligente, nada más que eso no te da una beca, o sea, eso lo hemos visto en diferentes ocasiones, sí. Lo que me la dio fue el carisma católico cristiano de esa institución que decidió apostar en mí. Hoy sigo muy agradecido y conservo muchos amigos dentro de la institución, pero no siempre fue así. O sea, de hecho, yo no termino la educación básica ahí. Yo llego hasta la secundaria y cambian a las directivas religiosas. Y cuando llegan las nuevas me dicen, pues ya te ayudamos, muchas gracias, la institución ya no puede soportar más, continúa tu camino. Y eso pasa a inicios del tercer año de secundaria. Entonces, no puedo culpar a la institución religiosa, no es que hayan sido malas. La perspectiva económica a lo mejor de la institución cambió, pero yo sigo en deuda con todo lo que me regalaron y lo que me dieron, ¿no? Entonces, no las puedo culpar. Y de ahí entra una bronca porque me sacan en medio de un curso escolar, porque mis papás evidentemente seguían sin la posibilidad de poder costear una escuela privada, y me voy a la secundaria Federal 1, pero en el turno vespertino. O sea, porque es donde había cupo, claro, o sea, a mitad de curso, ¿no? Claro, o sea, no había ningún otro lugar para irme, o sea, y al final yo llego viniendo casi 5 o 6 años de estudiar en una escuela privada, que pues no era la gran escuela privada, tampoco vamos a hacer claro. de otras cosas, pero Piaget, ¿no? No, hay unas mucho más caras, ¿no? Mucho más costosas, pero es una realidad que al final es muy diferente. Cuando una realidad a la otra realidad, más cuando dentro de las escuelas públicas te toca además un turno que era muy complicado. Era una escuela que tenía, creo que 100 alumnos. Wow. O sea, era una escuela que la mayoría de los alumnos eran personas que estaban por encima del rango de edad. Una escuela a la que yo le debo mucho, de la que aprendí mucho y sobre todo aprendí cosas humanas. Porque una gran problemática es que dentro del círculo privado no conoces la necesidad de muchas cosas. O sea, no te das cuenta de lo que realmente está pasando en la vida de las demás personas. Y yo, pues, agradecido con mi familia como pude crecer, mis papás me cuidaron mucho. Claro. O sea, mis papás vieron que vaya a la escuela, vieron que vaya a la iglesia, me tenían hora de llegada, me cuidaban al final. Cuando conoces a otras personas que prácticamente están creciendo solas y conoces también lo que están pasando en sus vidas, te empatizas, pero aprendes además. Y ahí hice a muchos de los que al día de hoy son mis mejores amigos. Al día de hoy yo les debo muchas cosas y tengo así cosas puntuales que agradecer que ellos, inclusive me atrevo a decir, me salvaron la vida en un par de ocasiones, ¿no? Y fue algo bonito. Oye, no, qué padre. Oye, ¿Y en qué momento empezaste a descubrir tu vocación? Digo, lo comentamos justamente al principio, ¿no?
por lo menos, digo, tú y yo creo que empezamos una relación estrecha de amistad, porque incluso éramos primos, pero al principio tenemos una diferencia, yo diría, importante de edades, donde tú eres prácticamente una generación diferente a la mía. Sí. Y hubo un momento en el que no compartíamos nada. Pero hubo un momento en el que ya nos empezamos a frecuentar porque ya empezamos como que en un punto muy específico de nuestra vida empezamos a compartir muchas cosas. Y desde ese momento tú ya estabas muy enfocado en el tema político. ¿En qué momento te empiezas a involucrar? ¿Te empieza a llamar la atención? ¿Cómo pasa esta situación? Pues mira, fíjate que estuvo bien complicado. Yo creo que a partir de ese cambio que te conté que tuve, viví uno de los momentos, voy a exagerarlo, pero de los momentos de rebeldía de mi vida, ¿no? O sea, mis amigos, pues eran amigos que tenían otras condiciones de vida. Yo tengo una novia, que la verdad era una novia que tenía problemas en su casa también. Tomo malas decisiones que pobres mis papás también sufrieron por mi culpa. Y dentro de todo esto, mi vida se empezó a dedicar... O sea, yo entré a la prepa 2. O sea, yo cuando termino la secundaria entro a la prepa 2, pero mis amistades eran las que estaban en la Federal 1. De la Cristóbal Colón conservé muy pocas. Mis amistades se volvieron las personas que conocí en un año. Se volvieron mis mejores amigos. Daniel, Cayetano, Jimbo, Topo, Nacho. O sea, Cubano, Ariel, que en paz descanse. Puros apodos. Eran muy buenos apodos. Todos eran mis amigos, que hasta el día de hoy lo siguen siendo. Entonces, y te digo, o sea, al final, por ejemplo, yo me acuerdo cuando una vez fuimos a jugar al Emiliano Zapata, se armaron los trancazos. ¿Por qué? Porque un güey me pateó y se me ocurrió reclamarle. Y yo no sabía que había lugares donde te pegaban cuando reclamabas. Pensando Wow. que era como en la Cristóbal, se arman los trancazos y hasta ahí no hubo bronca. ¿Cuál fue la bronca? Que huimos sin pagar el campo y nos fueron a buscar el lunes. Pues eran güeyes que no estudiaban. Nos fueron a buscar a la escuela. Y la bronca es, si acusas que hay personas esperándote a la salida, porque no son de la escuela, si acusas vas a quedar pues como un cobarde, ¿no? Claro. Si te echas el tiro, pues igual y te matan, pero pues igual y quedas como un héroe. Y eran las situaciones como que de riesgo que teníamos en la federal, pero como estos gallos sí eran malandros, ¿no? Como yo, que era pues... En ese momento más fresa, Era ¿no? más noble. O sea, no, pues fresa no, cabrón, porque nunca fui fresa, pero pues, al final era un poquito más noble, más chavito. Pues yo me acuerdo que ese día, imagínate, yo me iba a pelear con un vato. Que digo, si estás viendo el podcast con mucho cariño, lo decimos. Un vato al que le decían Calusha, ¿no? Un güey grandote, moreno. Estaba tronco el vato, ¿no? Y yo dije, este cabrón me va a poner una madrina, ¿no? O sea, este güey me va a despedazar. Y la neta, yo, o sea, sí empecé el pleito, pero solamente le dije, güey, no me patees, no, tampoco le dije, claro, no, sí. no, me explico, no pasó algo así. Entonces, cuando de repente dicen, oye, que si te das el tiro con ese vato, pues, ¿qué dices, güey? Así como, pues, sí lo hago. Hay otra opción. Pues sí, o sea, sí lo hago. Y nos metimos en un lugar, güey, ya no sé por qué rayos siguen habiendo lugares donde te puedes pelear sin que haya ni una sola patrulla, pero vi un lugar así de ese tipo. Pero fue como un acuerdo tú contra mí. Sí, güey. Si nadie se mete tuyo. Así, caliente. Así eran. Ahí, la neta, los acuerdos eran los acuerdos. De caballeros. Sí. Entonces, el acuerdo era 1 y 1, güey. Güey, y en eso que de repente, pues, cuando empezamos así, que dicen, pues va el tiro limpio, ¿no? Y íbamos a ir contra mí. Cuando de repente veo que nada más atraviesa, era el gordo, mi amigo Edwin, que de repente cruza su madre, le senta un cruzado al vato y se cae. Está bien, tiro limpio, no hay bronca, que la madre, pero primero vas a ir tú contra mí y luego contra él. Pues el otro vato así estaba duro, güey. Y era cuate tuyo, ¿no? Sí, era mi cuate, güey. Y de repente veo, no, pues por meterte a ti te vamos a dar, pues está bien que me den, no hay bronca, yo me defiendo. Güey, y yo no me peleé ese día. Se terminó peleando el gordo, güey. Güey, nunca entendí por qué dices el gordo, cabrón. Pero se rifó por güey, ti. además tenían 2 meses de conocerme, cabrón. ¿Qué diablos, cabrón? Pero... Hay mucha lealtad, ¿no? Mucha lealtad. Y sigue habiendo hasta el día de hoy con todos mis amigos. Pero de ahí yo voy a la prepa 2 y obviamente salgo de la secundaria con un chip distinto. Llego a la prepa 2 y yo era un desastre. Yo venía de una escuela donde mis amigos eran pues un desmadre. Y teníamos otro tipo de problemas. Y en la prepa 2, si bien no es una escuela privada, las condiciones sociales de las personas que estudian en la prepa 2 es muy diferente. Muy diferente. No es mala. En la prepa 2 te encuentras de todo. Es lo que iba a decir. Yo estudié ahí, la neta es de todo. O sea, de todo. Hay gente de mucha lana, hay gente que no tiene lana, hay de todo. De todo. Existe una gran cantidad de clase media porque pues, son las personas que viven por la zona y todo lo demás. Entonces, te encuentras de todo. Yo que venía acostumbrado un poquito a esa mala vida, yo era el malandro en la prepa 2.
O sea, yo en la prepa 2 era el malandro. Me acuerdo hasta de tu colita, Güey, no se metían conmigo en la prepa 2, cabrón. No se metían, te lo juro por mi vida que no se metían. Y mis amigos de prepa 2 no me van a mentir. No se metían conmigo. Y hubo quienes lo intentaron y yo malandro al final, pues muchas veces me defendí, güey. O sea, entonces, en la primera que te defiendes ya no te vuelven a fastidiar. Claro. Bueno, hay sus loquitos que sí, pero la mayoría no. Entonces, me acuerdo que hasta pusieron tu foto para que no vuelvas a pasar. pero esa fue una de tantas. Esa fue una de tantas porque yo sí me llegué a pelear muchas veces a golpes. En mi vida me peleé muchas veces a golpes. En la prepa 2 fueron muchas. Y de hecho a mi mejor amigo Mikey lo conozco justamente en una pelea. Bueno, justamente en un partido de fútbol donde de repente a él lo patean, se para, le revienta un trancazo y se empiezan a agarrar y de repente éramos él y yo desconocidos contra un equipo de 11, ¿no? Entonces era normal. Yo creo que en ese momento histórico no es que esté bien, la violencia nunca es la solución, pero pues era algo relativamente ordinario. No, pero además porque yo siento que había límites. Sí. O sea, me refiero a que yo me acuerdo en esa época que la gente se peleaba, era cuando el otro ya estaba en el piso, ya estuvo. Uh-huh. Y era, o sea, ya nos dimos, cabrón. Sí. Te gané o me ganaste, ya nos desquitamos los dos y nos vamos. Y no era muy diferente. No, cabrón, y no habían armas, por ejemplo. Exacto. Cabrón, hoy en día te bajas del carro porque alguien te pitó lo que sea, güey. No sabes con quién te estás metiendo. La verdad es que ha cambiado muchas condiciones de vida. Que en ese entonces, digo, no es que esté bien, pero lamentablemente en esos momentos era una opción de resolver ciertos problemas que sí se resolvió. O sea, ahí moriría el problema. Exacto. Entonces, con estos amigos, con todos, de repente tuvimos esas condiciones en donde muchas cosas las resolvimos a golpes. Entonces, esa manera de crecer tan agresiva, a mí, de alguna manera, me metió en muchos problemas con mis papás, en muchas cosas, y me hacía dar un sentido de vida. Justamente me hacía pensar que no tenía un sentido de vida. Yo en segundo de prepa me sacan de la prepa 2 porque reprobé materias, o sea, me fue muy mal. Yo sentía que ya no era bueno en la escuela. Sentía que no tenía nada que aportar al mundo. La relación que tenía en ese momento era con una chica que también sentía lo mismo de su vida. Que ella quería trabajar en cualquier cosa y no seguir estudiando tampoco. Y de alguna manera yo también me convencí de eso. Yo también me convencí de que tampoco tenía mucho para aportar al mundo. Yo en esos momentos simplemente quería ganar dinero, claro, conseguir una casa y se acabó. Mi vida ya no necesitaba más sentido que ese, ¿no? Sí, sin aspiraciones, así ni nada. Ni una sola aspiración. No tenía ni una sola aspiración. Pasa el tiempo y la verdad es que mis papás muy conscientes, siempre fueron papás muy presentes, siempre trataron de motivarme a hacer algo más, pero yo no encontraba nada para hacer en mi vida porque sentía que algo me faltaba, pero no sabía qué era, cabrón. Nunca supe qué era. Entonces, hasta que un día una persona, de hecho todo eso fue como que la etapa del desastre, de todas las cosas que hicimos, muchas tonterías, pero ya cuando llega a ese punto, yo me acuerdo perfectamente que un amigo llega y por azares del destino me invita, un día me dice, oye, vamos a tener un evento de política del PAN, me dice, va a hacer un evento en el PAN, ¿quieres venir, cabrón? Puedes decir lo que quieras. No tenía ni madre que hacer, cabrón. Fui porque no tenía ni madre, no tenía ni ropa, cabrón. Camisas uso ahorita, en ese entonces no usaba camisas, güey. Pero X, güey, o sea, dije, pues vamos, fui. Y cuando fui, casualmente, los organizadores llevaron a un exgobernador. ¿Quién te acuerdas? En ese entonces era el exgobernador Patricio Patrón y Ivonne Ortega era la gobernadora. Yeah. Y en ese evento, Patricio expone las condiciones en las que encontró el Estado y cómo los entregó. Y yo la verdad que sin afán de... Yo en mi irresponsabilidad y novatez terminé siendo grosero al cuestionarle lo que él planteaba, pero no lo hice con esa intención. Genuinamente tenía dudas de decir, oye, ¿por qué la pobreza sigue así? Cosas que al final yo en mi ignorancia, porque al final un chamaco de 18 años, de 17 años en realidad, no tiene el conocimiento científico ni pleno para poder opinar de esas cosas, pero lo intentas porque te interesa. Entonces resulta que terminó la plática y todo lo demás, y terminó la plática, se acercaron los organizadores que eran políticos de primer nivel, varios de ellos siguen vigentes en la política actual, y varios me decían, oye, eres bueno, cabrón, oye, fíjate que tu idea no está mal, oye, fíjate. Y yo en ese momento como que dije, güey, pues yo solamente opiné lo que para mí era algo razonable. De casualidad estoy aquí, ¿no? De casualidad llegué. A las 2 semanas, 2 amigos me invitan a participar en un evento del partido, que era un evento de crítica al partido. O sea, dicen, necesitamos un joven, un empresario y una persona de la sociedad civil, una investigadora, que vayan y que nos digan al PAN qué es lo que hemos hecho mal para que la gente no nos crea. Claro. Ese era el evento, cabrón.
Y llega, digo, voy a decir sus nombres, espero que no se ofendan porque los diga, pero mi amigo es Chucho, el que actualmente es diputado. Chucho en ese entonces se estaba metiendo al partido Pérez también. Bayote, ¿no? Pérez Bayote saliendo de la federación, y la primera persona que me da una oportunidad sin conocerme fue Chucho. Porque al final a Chucho le dicen, necesitas mandar un joven que opine y que diga y que pueda dar un discurso. Chucho dice, pues hay un loquito. Tengo un malandro. Tengo un malandrito allá. Que puede... De hecho, si tú ves las fotos del evento, cuando yo era un malandro, cuando tenía mi colita Exacto. y todo lo demás, yo era un malandrito. Y al final, ¿qué pasa? David Valdés, que ahorita es también director en el gobierno del estado, él era, es un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos de vida, y él me propone con Chucho, que ellos dos eran muy amigos. Y le dice, oye, Juan, puede hacerlo y tal cosa. Me invitan al evento. Voy al evento y pues al final en ese evento me va muy bien, pero me va muy bien por mi responsabilidad, porque no medí mis palabras. O sea, al final preparé un discurso que muchas veces en política queremos simular cosas, pero en realidad no queremos que pase. O sea, quiero que me critiques para que la gente sepa que me critiques, pero tampoco me critiques tanto. Claro. ¿Me explico? Entonces, pues yo en mi ignorancia y en mi novatez, pues yo critiqué de verdad, cabrón. Tú Yo te fuiste no sobres. me medí, cabrón, no me medí y yo di, cabrón. Y obviamente cuando me bajé me dijo, Chucho, te pasaste de lance. Y le digo, güey, cabrón. Yo no subí. Yo así, güey. Pero la gente, el ciudadano normal, los medios de comunicación sí les gustó. Entonces, a partir de ahí, ya después... pues obviamente me invitaron a un par de entrevistas. Yo estaba chamaco, tenía 18 años. Y ahí dije, a lo mejor sí sirvo algo en la vida. A lo mejor sí puedo hacer algo. Y digo, bueno, pues voy a presentar para la Facultad de Derecho, a ver qué pasa, ¿no? Porque yo ni sabía que iba a estudiar, cabrón. Ni siquiera había terminado la prepa libre. Y ya es que presento, me aceptan a la Facultad de Derecho, entro a estudiar a la Facultad de Derecho y ahí empieza mi carrera de abogado, por así decirlo. Pero en realidad, en un inicio de mi carrera de abogado, no había mucho cambio porque pues yo nunca fui un buen estudiante, como te dije, y como nunca no era un muy buen estudiante, pues tampoco es como que me iba bien porque me gusta el derecho y lo entiendo, pero en las calificaciones me iba mal. Entonces, hasta ahí, pues tampoco entendía qué era lo que iba a hacer con mi licenciatura en Derecho. Solo sabía que tenía que estudiar algo. Wow. O sea, estabas estudiándolo porque dijiste, pues tal vez sea por aquí, pero no tenías ni idea para qué te iba a servir, ¿no? Sí. Y yo... sí. No se iba a preguntar, o sea, solamente decías igual y por el tema de la política, pues esto me sirve. Exactamente. Pero no era que tú digas, esto porque aquí voy a aprender esto, aquello, no, o sea, es como, pues yo creo que todos los políticos tienen que estudiar derecho, ¿no? Sí, algo así. O sea, casi el Star Pack, ya sabes, el maletín, el chaleco, cabrón, y la licenciatura en Derecho, tu yeti a un lado. Oye, otra pregunta importante, ¿por qué en ese partido? O sea, digo, ¿fue casualidad? Porque te invitaron a un evento en la preparatoria y llegaste allá, ¿o por qué decidiste tú que ahí era? Fue casualidad porque me invitaron. Mis papás son militantes del partido, igual que varios miembros de mi familia, pero nunca me llamó la atención. No les creía. O sea, eso es que es muy importante. Yo no le creía a la política en general. Pero ya cuando una de las primeras cosas que yo eso sí siempre lo he tenido como una persona responsable, es que sí leo. O sea, sí me preocupo por saber lo que estoy haciendo. Entonces, una de las primeras cosas que hice cuando tuve la oportunidad de conocer el partido fue leer. Y cuando yo leí, yo creo plenamente en los principios. O sea, yo sí creo plenamente en la dignidad de las personas. Y creo plenamente en que el principio fundamental de que la sociedad mejore y que construyamos una sociedad mejor es el respeto a la dignidad de las personas bien entendidas. O sea, los derechos humanos tienen que ser bien entendidos. El planteamiento irracional de la política parte del desconocimiento de lo que estamos hablando. Entonces, cuando decimos, oye, es que tal gobernador hizo una pendejada, o sea, sí, pero muchas veces es porque ni siquiera tienen sentido en su ideología política, no tienen sentido. Entonces, yo sí pienso que lo más importante que tenemos que hacer las personas, no los políticos, las personas, es proteger la dignidad. Y después de eso, plantear las bases de una sociedad solidaria, responsable y subsidiaria con las personas que lo necesitan. Entonces, como lo tengo muy claro, inmediatamente dije, pues este es mi lugar. Eso no me quedó duda porque lo entendí, lo comprendí, lo estudié. Sí, te identificaste, ¿no? Y me identifiqué completamente. Ahora, una cosa es lo que dicen los libritos, lo que dicen los manuales, y otra cosa es lo que pasa. Eso lo tengo muy claro. Tampoco soy ingenuo. Pero en algún lugar lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que empezar de algún lugar, ¿no?
Claro. Oye, digo, tengo varias preguntas sobre eso, pero igual me estoy adelantando. Nada más para seguir el hilo de la historia. Entraste a la Facultad de Derecho diciendo, oye, pues yo creo que pues sí, el político tiene que estudiar Derecho y luego... Ajá, y te voy a decir algo, ni siquiera sabía si el político, cabrón. O sea, nada más dije, pues ya me aceptaron. Aquí me dijeron que pues, soy medianamente bueno. Y entré, y casualmente entré, y no sé por qué motivo varios de mis amigos entraron a la Facultad de Derecho. Y, bueno, sí lo sé. O sea, la Facultad de Derecho... O sea, no es física, ¿me explico? O sea, no es como que sea tampoco... O sea, es compleja, tiene su nivel. Ingeniería física. Claro, pero hay muchas personas que al final lo escogemos justamente porque uno tiene matemáticas y otras cosas. Estudiamos la Facultad de Derecho y la verdad es que dentro de mi etapa en la Facultad de Derecho fui buena onda, pero tampoco fui el que resaltó como por algo, particularmente en las aulas. ¿Qué pasó? No sé si lo había dicho anteriormente, pero yo considero que genuinamente o soy uno de los consentidos de Dios o no sé qué es lo que pasó en mi vida, que yo siempre he tenido personas y bendiciones que me hicieron acercarme a algo. ¿Por qué? No lo sé. No sé si realmente es vocación, destino, no lo sé. Pero sí iban alineando. Y en ese momento en mi vida hubo personas buenas, amistades buenas, que para empezar mi vida no había mejorado, yo seguía siendo un desastre en muchas cosas, pero hubo personas buenas que me dijeron, a ver, Juan, si tienes talentos, si tienes responsabilidad, si tienes conocimientos, si tienes, como lo dice una parábola de la Biblia, ¿no? O sea, tal cual, si tienes talentos, no los puedes enterrar. O sea, los tienes que poner a trabajar porque alguien te va a pedir frutos, alguien te va a decir, oye, ¿qué hiciste con esto? Entonces yo empecé con un proceso de formación que incluía asistir a ciertos campamentos, preocuparme, o sea, lejos de lo que hacía en la universidad, que también le dedicaba tiempo. Además de eso, tuve un proceso de formación en donde sí me preocupé por aprender de oratoria, por aprender de declamación, por aprender de gramática, por leer, por conocer al menos el básico de ciertos pensadores. O sea, yo sé que estamos acostumbrados a que de repente los políticos sean mucha demagogia, pero yo considero que en mi formación sí tuve conocimientos como para poder debatir con muchas personas. Digo, tampoco quiero decir que... O sea, que es el erudito aquí. No puedo hacer un tratado de filosofía y naturaleza humana, pero puedo hablar de temas con las personas. Entonces, ese proceso de formación me llevó a conocer a muchas personas buenas que se preocuparon por mí y que me enseñaron que lo más importante en un proceso de formación es formar. O sea... Si tú quieres crecer como persona, tienes que compartir lo que sabes. Si no lo compartes, se va a oxidar. Las cosas se oxidan. Entonces, la mejor manera es mantenerte actualizado, es ser maestro, si lo quieres ver de alguna manera. Porque de esa manera tienes que pensar y tienes que actualizarte con lo que pasa todos los días. Entonces, yo tuve un proceso en el que justamente en mi mentalidad no era el tema político, ni tampoco el tema del partido. Yo en ese momento no sabía si iba a militar en el PAN, no sabía qué iba a pasar. Yo lo que sí sabía era que quería cambiar el mundo. Todo lo que sabía. Yo quería cambiar el mundo. Estaba harto de las condiciones del mundo, estaba harto de lo que veía. Me parecía que los partidos políticos y el gobierno en general no lo estaba haciendo. O sea, yo estaba consciente de que no lo estaban haciendo, pero tampoco estaba conforme con la situación de solamente quejarme, porque en la Facultad de Derecho todos se quejan. Entonces, a mí me hartaba que mis compañeros se quejaran. Y cuando yo les invitaba y les decía, oye, vamos a hacer algo, no lo querían hacer porque ya en esa edad ya tienes otros compromisos. Claro. Entonces, ¿qué hice? Buscar personas más pequeñas. Buscar personas que estaban en la prepa, en esa etapa en la que yo estuve, y empezarles a decir, oye, vamos a intentar hacer algo. Y ahí nos empezamos a mover y a decir, y empezamos a armar grupos, y empezamos a organizar eventos. Algunos eventos eran con algunas características, otros con otras características. Algunos fueron buenos, otros fueron muy malos. O sea, pero eso me hizo desarrollar un verdadero sentido de empatía y liderazgo, porque eran eventos donde las personas de verdad iban porque te creían, no porque les dabas algo, que hoy en política eso no existe. Son muy pocos y contadas las personas que la siguen por lo que son y por lo que dicen y por lo que hacen. La mayoría te siguen por lo que das. Claro. Y eso está, pues sí, está de la patada, ¿no? O sea, está de la fregada completamente. Sí, claro. Digo, y agarrando un poquito de eso, y aquí, digo, ya platicando, ¿no? Pues obviamente tú y yo tenemos una relación estrecha con tu familia y demás, y ustedes nos han pedido favores de que hoy hay campañas, apóyenme aquí. Y mi papá, por ejemplo, siempre ha sido una persona muy agradecida contigo, con tu papá. Han sido amigos desde... tu papá se casó con su hermana y eran amigos desde antes, sí, ¿no? Entonces... Sí, qué mamón. Entonces nos han pedido apoyo y a mí me ha... O sea,
yo cuando yo tengo 28, entonces hace como 10 años, desde que yo tenía 16, me empezaba a involucrar. Y yo notaba que todavía en esa época eran un poquito distintas algunas cosas que pasaban en política, ¿no? Cuando yo iba a apoyar alguna campaña porque me pedían apoyo, yo ni votaba, pero pues iba en temas redes sociales que estaba empezando, lo que sea, veía mucha gente con convicción y por convicción. Y las últimas veces que me han invitado a apoyar en algo, la gente no va si no les pagas del mismo partido. Y la gente solo está allá porque les van a dar algo después. Y digo, y te lo voy a decir de una manera muy abierta. Yo siento diferente ahorita a los nuevos partidos que surgen, que se están comiendo a todo México. Es porque ahí sí están luchando por convicción. Nos guste, no nos guste. Yo igual, el tema de la política me gusta. Y yo he estado metido, cuando me invitan, me meto porque me gusta. Y me invitaron a ser cuidador de casilla la vez pasada. No pude apoyar al partido ni nada porque yo fui cuidador de casilla. Y dije, güey, mi labor está más chida porque yo voy a participar en un plano general. Y me tocó ver a los dos de otra perspectiva. Y yo veía a unos en ese momento luchando por los votos, peleando sus votos. Un partido amarillo. Sí. Bueno, rojo con blanco. Peleando, luchando por sus votos y no se les pasaba una. Y todo lo querían reclamar. Pero se veía la convicción en ellos de que aquí no me van a robar, ¿no? Y veía a los demás partidos, que son los partidos un poquito más antiguos, les valía. Sí. Y yo llevo 2 sexenios viendo eso, ¿no? Sí. Dos elecciones. 2 elecciones viendo eso. No les importa. Porque están allá y solo esperan a que ya termine para ir a cobrar lo que les prometieron que les... O sea, ese es el cambio que ha habido en la política. Digo, estamos en un espacio de confianza y podemos hablar de todas esas cosas, ¿no? Pero es una realidad que es triste. Lo que ha pasado con la política en general, lamentablemente hemos abaratado la esperanza. Las personas, al sentirse tan desesperadas porque no existen, para empezar, ni siquiera se sienten identificadas por sus representantes. Muchas veces el político ha tratado de generar una condición aspiracionista en donde lo ves perfecto, sin errores, levantándose temprano, yendo al gimnasio perfecto, desayunando la comida perfecta, como si fueran influencers. Exacto. Y hemos sacado la parte humana de decir, a ver, en realidad las personas no es que necesitemos a alguien que venga a resolver nuestros problemas, ¿eh? Yo no necesito que nadie venga a resolver mis problemas porque yo he salido adelante trabajando y voy a seguir trabajando por mi familia y por sacar adelante las cosas que yo quiero en mi vida. Pero en el colectivo siempre tiene que haber alguien que dé un paso al frente y que renuncie un poco a las cosas personales por el colectivo. Y ese es el papel del político. El que sea la persona que diga, chin, pues está bien, porque mientras tú... el ejemplo más claro es un policía. Mientras tú descansas, hay alguien que tiene que estar cuidando que no pase nada en la ciudad. Claro. Como un enfermero, como un doctor. Tiene que haber alguien que lo esté haciendo. El papel del político es velar por la ciudad en los lugares donde no lo puede hacer el colectivo. Y el tema es que, como lo hemos abaratado a eso mismo, es ¿qué me das? Pues ya cualquiera puede ser político, porque que tenga para darte ya puede llegar. Entonces, la gente no es tonta. El pueblo no es tonto, se da cuenta. Se da cuenta que llega un punto donde parecería que todos son lo mismo. Y como todos son lo mismo, pues aquel que me inspire un poquito, aunque lo que me inspire no necesariamente sea lo que necesito, pues al menos ese me inspiró en lo que sea. Al menos se ve diferente. Al menos se ve diferente, al menos camina diferente, al menos, aunque en el fondo no sea diferente. Y sigue pasando. ¿Y cuál es el problema? Que en la política, las personas que saben de política, las personas... Vamos a usar un concepto que no estoy diciendo que sea el correcto, pero ese viene a mi mente. Las personas maquiavélicas saben transformarse. Si eso es lo que quiere la gente, se van a transformar. Las personas que viven de esto y que no les interesa, o más bien solo les interesa la obtención del poder, van a encontrar manera de mantenerse vigente. Si el día de mañana es como lo que te decía, ya no es que la gente se vea bonita, sino es que se vea fea, lo van a hacer. Si la solución es pagar hoy, pero mañana ya no va a ser pagar, sino va a ser inventar un himno que la gente se memorice, lo van a hacer. La única forma de solucionar el camino de la política es que personas normales, como tú o como yo, estemos adentro. Porque somos los únicos que entendemos cuáles son las necesidades y somos los únicos que, aunque no conozcamos técnicamente muchas cosas, por lo menos le vamos a dar un valor al principio mínimo de la naturaleza humana, que es queremos estar bien. O sea, una persona quiere estar bien. Entonces... Si no estamos adentro, carnal, te lo juro que yo que en esos momentos estoy medianamente adentro, neta,
no puedes hacer... La sociedad organizada es sumamente importante. Sumamente importante. Pero llega a ser más importante cuando el gobierno les da un lugar. El problema es que al gobierno no hay que pedirle los lugares. La sociedad tiene que mandar. ¿Y cómo manda la sociedad? Cuando el gobierno es de la sociedad. Exacto. Si nos salimos, pues obviamente nunca vamos a tener ese gobierno en la sociedad. Claro. Oye, y por ejemplo, en el caso de las... digo, aquí voy a sacar mis frustraciones. en el caso de los cambios, cuando las personas se cambian de partido... O sea, ¿cómo es? A ver, ya te puse nervioso, ¿verdad? No. Pues, o sea, porque ahí te va. O sea, al final estamos hablando de que esta es una conversación y hay perspectivas, ¿no? Yo creo que no hay problema. Bueno, en general no debería haber problema por nada, ¿no? Pero yo veo más lógico que una persona que se cambie de partido lo haga normalmente a uno que siga representando lo que él cree. Pero, bro, que haya una persona que se pase de un partido completamente contrario al nuevo que vas a estar, se me hace la cosa más hipócrita del mundo. Y esa es mi perspectiva. Porque entonces, ¿por qué estabas en el partido si tienes unos ideales diferentes a los que tienes en el nuevo? Uh-huh. Entonces, ¿por qué estuviste en este? ¿No? Y hablando de cualquier partido, no hablo de que uno esté bien o esté mal. O sea, te vas de un partido que piensa y tiene unos ideales así y luego te mudas a otro que es contrario. ¿Dónde están tus principios? Desde mi perspectiva, no es lo mismo a que te pases a uno que a lo mejor tiene la misma corriente ideológica a que te pases a uno contrario. Eso me hace... Tú solamente quieres estar en el poder. Sí, digo, yo tengo mi percepción, ¿no? O sea, creo que las personas en general sí pueden llegar a... O sea, ¿cómo decirlo? Una persona puede cambiar de opinión en cualquier momento de la vida. Exacto. Y puede ser que había algo que defendías hoy y mañana ya no lo vas a defender. ¿Por qué? Porque te diste cuenta de algo, porque estuviste inconforme con algo. A lo mejor porque algo no te salió bien o por una mala experiencia puede pasar. Yo, por ejemplo, en ese sentido, de repente me cuentan, oye, es que esta persona que antes iba a la iglesia, a lo mejor ya no va a la iglesia, ahora se volvió de esta religión, ¿no? Cosas así. Entonces, es algo humano, de repente, reformular creencias que no te terminaron de convencer. O sea, al final una creencia no deja de ser algo que se tiene que alimentar. ¿Qué pienso de las personas que se cambian de partido político? Pienso que si no lo hacen en un sustento ideológico, o sea, no está mal cambiar de partido político si estás consciente de que lo que falló fue la ideología. Yo pensaba que la revolución era un medio para llegar al bien común, pero me di cuenta que la revolución no era algo viable. No me di cuenta que era algo que generaba más violencia, que generaba otras circunstancias. Y como me di cuenta que la revolución no es un camino, ahora voy a hacerlo por medio de las organizaciones ciudadanas que tienen por encomienda tal cosa. Ah, bueno, tiene un sentido lógico el cambio. Lo que está de la patada es, oye, me cambié porque no me dieron la candidatura. Eso. Ya es distinto. O sea, es una postura que ya no tiene una lógica como tal. Tiene una lógica humana también, pero completamente individualista. ¿Se entiende? También, sí, es completamente natural, también, y se respeta también, es válido, sí, también es válido, pero es distinto. Una cosa es una cuestión ideológica que puede cambiar y otra cosa es un interés personal, que no es que esté mal, porque los intereses personales son válidos en política y en todo, en el mundo empresarial, en todo es válido, pero no deja de ser un sentido egoísta. Y esperamos del político que sea generoso. Exacto. Entonces, un tema parecido, pues sí hace que de repente no cuadre el egoísmo con la generosidad. O sea, no llega un punto. Ahora, ¿qué va a pasar si el día de mañana hay un escándalo de corrupción en alguna institución en la que perteneces? Igual y te vas a salir. Entonces, eso no quiere decir que seas una persona incongruente. Simplemente no conocías algo y decidiste dejar de participar en ello. Entonces yo pienso que pues, es algo humano, algo natural, pero también depende del qué. O sea, el qué de hizo. La circunstancia, claro, eso cambia completamente esa idea, ¿no? Entonces, digo, dentro de todo esto, participar en política te voy a decir una cosa. Voy a decir algo que me vale. Creo que es peor de lo que muchas personas creen. Es cansado. En muchos momentos puedes llegar a sentir que es injusto. Las personas piensan que te haces rico. No, los políticos no se hacen ricos de la política. No es que, o sea, la riqueza como tal, o sea, sí, evidentemente puedes tener un sueldo justo, un salario bien, puedes vivir muy bien, pero a ver, riqueza, millonario no te haces de cargos políticos, ¿eh? O sea, millonario no te haces. Entonces, ese tipo de circunstancias que las personas tienen una concepción del político,
hacen que te las atribuyan a ti. O sea, por ejemplo, yo si compro un carro nuevo, las personas, no puedo evitar que las personas piensen que estoy robando. Mientras a lo mejor un empresario que compra un carro, todos dicen, pues es empresario, por eso se puede comprar un carro nuevo. Entonces, esas circunstancias pueden llegar a ser pesadas en muchas ocasiones. Y sobre todo familiarmente, no todas las personas lo entienden. Yo en esos momentos de mi vida no tengo esposa, pero si tuviese una esposa tendría que comprender que al final las condiciones que vivimos no van a permitir que muchas cosas se puedan hacer. Entonces, digo, retomando un poquito la historia en la que estábamos anteriormente, cuando yo pasé por todos esos momentos, en realidad yo me alejé de la política. Yo vi que me iba mejor en la sociedad civil, me iba mejor con mis amigos, con mis primos, con mi familia, con las personas que me hacían sentir feliz, estando con ellos en una causa. Y yo en esa causa era completamente feliz. Yo era feliz teniendo en claro que mi misión en la vida era ayudar al mundo, pero que era en un lugar seguro. Era en un lugar que pensaban como yo, que hacíamos las cosas juntos, que trabajamos en conjunto, que al final, cuando salió una idea, por más pendeja que sea, entre todos nos podíamos apoyar y mejorarla. Entonces, esa condición en la que vivíamos, para mí, era uno de los mejores momentos de mi vida que nunca voy a cambiar y nunca voy a poder recordar, superar ni nada, pero eso fue hermoso. Pero todo eso lo empecé a dedicar en tiempo a las acciones colectivas individuales de nuestras agrupaciones y al mismo tiempo a la universidad. Y me empezó a ir bien en la universidad. Yo empecé a trabajar con un abogado, empecé a litigar, me empecé a ir bien. A mí me iba bien como abogado porque considero que soy una persona que tiene mucha facilidad para negociar. Entonces me iba muy bien para llegar a acuerdos, me mandaban a llevar acuerdos, ya iba a otros lugares a hacer ciertos arreglos y todo lo demás. El abogado con el que trabajé, al que le tengo mucho cariño, el licenciado Carlos Méndez, que yo aprendí mucho de él, me daba mucha confianza y me daba la oportunidad de crecer. Entonces, en todo ese momento a mí me iba muy bien y ya me olvidé de esta parte. El día que decidí, bueno, para todo esto, yo participo en unas elecciones en la Facultad de Derecho. Ah, sí me acuerdo. Entonces, para presidente, para ¿no? presidente de la Sociedad de Alumnos. Y yo participo en esas elecciones en la Facultad de Derecho convencido de que lo que hace la política está mal. Y dije, si está mal que los partidos políticos metan dinero, si está mal que se gaste dinero, porque al final lo sostengo hasta el día de hoy, está mal que el voto de los estudiantes sea basado en la mejor peda, que sea basado en quién es el que me cae mejor. Sostengo hasta el día de hoy que está mal que la movilización de los votos sea a partir de cuánto le pago los quintos años, cuánto... Todo eso pasaba y sigue pasando al día de hoy. Hasta el día de hoy lo sostengo. Uy, desde la prepa pasaba. Desde la prepa pasaba y sigue pasando. Y entiendo la forma de operar y de ganar una elección. Hoy la tengo más clara que antes. Pero yo hasta el día de hoy considero que en la universidad, eso que pasa en una universidad es una vergüenza. Pasa y eso no es nuestra bronca en estos momentos, ¿no? Pero yo justamente cuando decidí participar dije, yo no lo voy a hacer. Mi primer acto de congruencia en política va a ser que yo voy a entrar a competir. ¿Cómo? Con unas copias que me donaron por un compañero de la facultad, que costaron como 1,200 pesos. Con una lona que me donó un buen amigo, don Tony, que él me regaló mi primera lona, que la tengo guardada con mi cara, con mi mano así en mi casa. Que le mandamos un abrazo a don Tony. Don Tony, al que yo le debo mucho particularmente. 800 pesos que costó esa lona. Y pues con un discurso. En la Facultad de Derecho las personas son muy incrédulas porque se han cansado de ver a los grillos pasar, que luego pasan otro cargo. Y yo pasé con mi discurso, salón por salón, haciendo mi mejor esfuerzo con un grupo de amigos bien pequeñito que estaban en mi salón. Mi amigo Luis Ortiz, Luis León, Diana, Tiffany, Andrea. Un grupo de amigos bien pequeñito que al final eran todos de mi salón y que me creyeron mi locura y dijimos, vamos a intentarlo. Y perdí. Y perdí esa elección y salí desmoronado, salí triste porque dije, obviamente perdí, pero con un super resultado. Eran 5 candidatos, yo quedé en tercer lugar con más de 132 votos, que para ese momento eran muchísimos en la Facultad de Derecho, y de personas que solo votaron por mí por un discurso porque ni me conocían. Yo ni iba a las fiestas, ni iba en las mañanas, ni hice campaña, solamente pasaba un discurso, y hubo personas que me creyeron con el discurso. Entonces, aún así yo salí triste porque dije, la política es una mierda. O sea, no la puedes cambiar. Yo lo intenté hacer algo diferente, intenté buscar la opción, y salí y simplemente cuando salí, todo seguía exactamente igual. Nada cambió dentro de la Facultad de Derecho, todo seguía exactamente igual. Salí muy triste y yo recuerdo que cuando salí de esa elección, ahí estaban ustedes, mis amigos, esperándome. Sí. Yo me puse a llorar. Pero las personas que me daban mi seguridad de intentar las cosas estaban ahí.
Y yo dije, bueno, a limpiarnos las heridas y a continuar con esa vida. Y decidí alejarme de la política. O sea, fue la única vez que me participé en la Facultad de Derecho. No estaba en ningún partido, no militaba, ni hubo eventos del PAN, de ningún candidato, nada. Pero no, como acotación, me acuerdo que estábamos afuera el día que dieron los resultados. Estaba toda la facultad afuera haciendo bulla y había porras. Y yo no escuchaba tu nombre en las porras. O sea, porque eran porras masivas, pero era 100% como las que conocemos en la política partidista. O sea, un montón de gente acarreada, fueron en camiones, o sea... Literal, más a la Facultad de Derecho, que es el nido de los grillos, ¿no? Por así decirle, ¿no? Y cuando empezaron a dar resultados y mencionaron Juan de Dios, tercer lugar, porque como que le iban diciendo por lugares, ¿no? Juan de Dios, tercer lugar, tantos votos, 140 y... Una cosa así, no, 145 creo que fueron. 145 que gracias a esos 145, ¿eh? Sigo agradecido con ustedes. No, uno de los que estaba al lado de mí que no... O sea, nosotros como nadie estaba gritando tu nombre, pues no decíamos nada, ¿no? Madre, me dejaban morir, ¿eh? No, pero es que era un escándalo, me explico. Pero entonces cuando dijeron tu nombre en los 145, había como que el grupito que estaba apoyando a otra persona. Dijeron, a la... Bueno, voy a decir la palabra, ¿no? Dijeron, ese güey es una... Güey, ¿cómo consiguió tantos votos y nunca hizo nada? Sí, ¿no? Dijiste la palabra. Sí, lo dije, sí. Le vas a surar, José, ¿no? Pero sí hizo como que ese comentario, o sea, se impresionaron de los votos que tuviste porque ellos mismos admiten cómo es posible que este brother que no traía campaña como la que esos cabrones traían, consiguió tantos votos. O sea, ellos reconocieron en ese momento el trabajo que habías logrado y dijeron, este güey se pasó de lanza, güey. Me acuerdo que hasta creo que lo único que repartiste fue unas carpetitas. Ah, esa era mi carpeta. Era la cosa impresa que dábamos salón por salón. Pero pues se te reconoció. O sea, la gente vio lo que sucedió. ¿No? Sí, de hecho, el director me mandó a llamar. Me dijeron... O sea, hubo una reacción positiva de las personas que me lograron conocer. Pero me dijeron, oye, güey, neta eres bueno en esto. Nada más que lo hiciste mal. O sea, no debiste haber hecho... O sea, esto es política. Entonces, en política tienes que tener estrategia y tu estrategia fue mala porque pensaste y acudiste a la conciencia de las personas y aún así lograste mover conciencia. Pero yo acabé tan destrozado que yo dije, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada de esto. O sea, yo me va bien en mi despacho, me va bien con mis amigos. Estoy tratando de cambiar el mundo desde donde estoy y con eso estoy bien. Pero pasó algo. Pasó algo que me cambió mi decisión en la vida. Yo tenía una novia a la que quería mucho, una excelente mujer, a la que le debo mucho también porque en el momento yo fui estudiante me ayudó mucho y indistintamente de eso, pues ella como mujer bondadosa, buena, pues al final ella tenía una aspiración a tener una familia y en esa aspiración a tener una familia yo en lo que yo hacía cada vez tenía menos tiempo y no era tan sencillo mantener esa relación, nos fuimos distanciando, pero yo digo, indistintamente de eso mi vida era cómoda, tenía novia, tenía trabajo, tenía mis grupos, mi vida era muy cómoda y estaba bien. Yo estaba feliz con lo que se hacía, yo estaba terminando la universidad, me faltaba un año para terminar la universidad. Entonces, lo que pasó fue que yo empecé a litigar y me encantaba la materia penal. Y en la materia penal me iba bien, todo lo solucionaba con acuerdos, muchas cosas lo solucionaba con acuerdos. La materia penal tiene una característica, si no te das cuenta te deshumaniza. O sea, de repente te pueden llegar a contar de una violación y la primera vez te sorprende. Creo que esa palabra no puedo decir, ¿no? O sea, no, esa pero José es el encargado de quitarla. Okay. Pero de repente, con la próxima vez que te lo vuelvan a contar... lo normalizas. Lo normalizas. Lo empiezas a normalizar y ya como que ya en lugar de preocuparte por la persona, eso le dices, bueno, pero ¿qué quieres? Wow. ¿Dinero? ¿Meter a la cárcel? ¿Qué quieres? O sea, sí, al final la parte humana de los delitos puede hacer que de tanto escucharlos ya no sea algo importante. Y a mí me empezó a pasar, porque a mí... me gustaba mucho el derecho penal y esa parte emocional puede perjudicarte para tomar las mejores decisiones. Hasta que un día me pasó que justamente César, mi primo César, que ya estuvo aquí, que ya estuvo aquí. César fue mi cruz durante mucho tiempo porque de mis primos, de esos grupos que teníamos organizados donde íbamos a la iglesia a jugar fútbol, a hacer actividades, cosas así, era el más terrible, pero también de alguna manera era con el que me identificaba dentro de todos. César vivió en mi casa un tiempo, o sea, de alguna manera yo le tengo un cariño muy especial a ese güey. Y yo sabía que ese güey andaba en pendejadas, ¿no? O sea, se metía en cada bronca estúpida y yo lo sabía y de repente lo rescataba. De repente, oye, Juan, me metió en la bronca y lo iba a buscar a donde estaba, ¿no? De repente, cosas así. Pero le tenía mucho aprecio.
Entonces, yo me acuerdo perfectamente cuando le pasó lo que creo que aquí narró. Vean el video si no saben lo que César narró. Pero básicamente a César se mete en una tontería, se mete en una bronca y lo meten a la cárcel. Lo detienen, lo lleva a la policía detenido. Y la bronca era que en ese momento todavía era una modificación en el sistema penal. Aún no estaban los juicios orales, todavía no estaban ciertos temas que hoy en día ya están vigentes. Y en ese entonces, como era un procedimiento por escrito, los procedimientos por escrito eran muy tardados. Entonces nosotros sabíamos que si César llegaba a la siguiente etapa, iba a pasar por lo menos 15 días en el penal. Y yo que me dediqué mucho tiempo al penal, yo sé que el penal no es una escuela. O sea, el penal un día es un infierno. No sé si los que hayan estado alguna vez en los separos deben saber que estar detenido sin ver la luz, sin saber la hora, un día es de verdad un infierno. Y yo pensando en mi pobre primo medio raro y así como que no, o sea, obviamente me preocupaba porque no sabía qué iba a hacer él, porque no era un muchacho malo, solamente era un güey que hacía puras tonterías. Entonces, pues yo no quería que llegue al penal. Yo sé las condiciones en las que muchas veces pueden estar las personas en el penal, o sea, me preocupaba. La cuestión cuál fue que al final, dentro de mi esquema de intenciones, yo traté de ayudar a César, traté de hacer que César no llegue al penal. Y yo me acuerdo perfectamente ese día, cuando hice todo lo que yo podía para ayudarlo, cuando hice todo lo que podía para que él no pase por eso y que realmente me desesperé, yo pedí hablar con el que entonces era el director de averiguaciones previas. No voy a decir su nombre por respeto, pero yo pedí hablar con ese güey. Cuando subí a hablar con él, me topé con un funcionario público grosero, con un funcionario público déspota y cínico además, porque yo recuerdo perfectamente que cuando hablé con él y le dije, oye, pasó esta situación, considero que hay una violación dentro del procedimiento porque pues no hay nada que acredite que efectivamente él cometió el ilícito que dicen, no hay elementos, entiendo la situación, pero te lo estás llevando y no tienes elementos suficientes para consignarlo al penal. Y yo me acuerdo perfectamente, antes me quitaron mi celular, pero me acuerdo perfectamente cuando me respondió, mira, me dijo, mira, Lick, no me vengas a quitar mi tiempo, no me vengas con llantos de ni madre. Me dijo, era por una fiesta clandestina. Me dijo, en estos momentos tenemos una instrucción por parte del Palacio de Gobierno donde todas las personas que realicen fiestas clandestinas se van a ir detenidas y se van a ir al penal y se va a quedar allá. Y yo le dije, oye, espérate, o sea, estás brincándote los procedimientos, yo entiendo que tienes que llevar detenido, está bien que haya la investigación, pero este güey lo agarraste dentro de la fiesta, ¿y por qué lo estás mandando al penal? Oye, no tienes elementos para mandarlos al penal. Y me dijo, pues lo siento, Lick, se tienen que ir 2. Me pidieron 2 y este cabrón ya se la peló porque los demás son mayores de edad y se va a ir al penal. Yo me acuerdo de la frustración que sentí porque yo le decía, oye, si no tienes elementos para mandarlo, o sea, lo estás volviendo un tema político porque tienes que tener detenidos y tienes que consignarlos. Pero no mames, o sea, en mi mente estaba, oye, o sea, te estás pasando. Yo me acuerdo que tuve una discusión con esta persona que era el director en ese momento. Y yo me acuerdo que después de la discusión en donde simple y sencillamente y tal cual con sus palabras me dijo, es una instrucción política. Digo, eso pasó hace ya varios años en una administración de otro partido y todo lo demás. Yo me acuerdo que salí. Cuando bajé, fue la primera vez en mi vida que en un juicio, o sea, por un tema legal o de trabajo, me puse a llorar. Sí, me acuerdo. Güey, cabrón, me puse a llorar, no podía hablar. No, del coraje que sentí, cabrón, no podía hablar, estaba llorando, cabrón. No podía entender cómo el sistema, indistintamente de lo que haya pasado, o sea, estaba buscando un culpable y lo encontró. Y el sistema que encontró un culpable le valía madre romperle la vida, si le pasaba algo adentro, si después de eso no iba a volver a encontrar trabajo, si la persona era culpable o no era culpable, su familia, el dinero que tenían que gastar, al sistema le valió madre todo. Entonces, yo después de que vi eso con mi propia, o sea, con mis ojos, o sea, yo lo sentí, esta madre no puede pasar. Esta madre no lo voy a permitir. Yo me acuerdo perfectamente que ese día salí de la fiscalía después de que me estaba llevando la chingada y obviamente yo, pues, tenía 23 años, 24 años, salí con una explosión de emociones, tomé mi camión. Me acuerdo que me bajé en Monjas para tomar mi segundo camión y regresar a la oficina. Y me acuerdo que en ese momento me llamó mi novia, la que era mi novia en ese momento, y me dijo, oye, Juan, no sé qué. Yo le dije, ¿sabes qué? Quiero ser gobernador de este estado. No quiero permitir que esto siga pasando.
no quiero ver personas sufriendo, no quiero injusticias, estoy harto de que las cosas tengan que ser así. Me duele que las cosas sean así. Y le dije, y le pasó a una persona que amo, pero le pasa todos los días a la gente. Y fue un ejemplo nada más de las injusticias que podemos vivir. Desde ese día me he dedicado todos los días de trabajo a tratar de cambiar algo en el sistema. Ese fue muy particular, fue el sistema de investigación y de justicia, fue muy particular. Hoy no es el mismo que había, estamos hablando de hace ya casi 10 años. Como 10 años. Más de 10 años que pasó. Entonces estamos hablando como de 14 años, de hecho, creo que pasó. Entonces, pero desde ese día dije, estos gallos se ganaron un enemigo. O sea, el sistema actual se ganó un enemigo y yo no lo voy a permitir. Ese día fue el día que decidí que me iba a dedicar a la política. Yo no sabía que iba a ser la política, no sabía en dónde ni cómo, pero decidí que yo no quería ser un abogado litigante. O sea, yo no podía aceptar, porque muchas veces en la Facultad de Derecho te dicen, es que el sistema es como este, tienes que adaptarte, tienes que conocerlo, claro, tienes que dominarlo, y eso te enseñan muchas veces. Oye, yo no quiero aceptar el sistema, no quiero aceptar ni ese ni ningún otro, ni tampoco quise aceptar el registro civil. O sea, no quiero aceptar lo que ya hay, porque todo puede ser mejor. Las instituciones humanas pueden ser perfectibles, y está mal que lleguemos y pensemos que tienen que ser así porque siempre han sido así. Claro. Oye, y siguiendo en el tema, ¿no? Porque está chido, ¿no? Oye, siguiendo en el... Pensaste que iba a ser aburrido, ¿verdad, culero? Pensé que no ibas a decir nada. Pero huiste del nombre del encargado. Bueno. Pero te voy a decir algo, porque al final no voy a decir que nos bajen el video. Pero la neta, sí. O sea, se pasaron de lanza. Sí, los que gobernaban en ese momento eran unos hijos de su madre y era la corrupción andando. Sí, o sea, a mí me tocó justo en ese gobierno, para que veas. Yo, chavito, menor de edad, que ni votaba. Cosas que hasta a mí me afectaron, ¿no? Porque yo competía profesionalmente en karate, ¿no? Éramos de alto rendimiento, representábamos al estado. Y en una ocasión, con cierta gobernadora que tuvimos... Que es la misma. Que es la misma. Es la misma, sí. Hicieron lo que se le llama abanderamiento, que el abanderamiento es como que la despedida de los atletas antes de que se vayan a competir al Nacional de Olimpiadas, ¿no? Hicieron un abanderamiento que siempre es una fiesta grande para los deportistas, traen algún artista y es como que un evento exclusivo para nosotros, los que estamos seleccionados. Hicieron un abanderamiento y no nos invitaron a los deportistas, güey. ¿Y quién fue? O sea, invitaron como que a los líderes de cada uno de los deportes. Ajá. Y armaron una fiestota a ellos, güey. Nosotros no nos invitaron. Y éramos los que íbamos a ir a competir. ¿Me explico? Invitaron creo que a los no sé si entrenadores. Y era la primera vez que nos pasaba y nosotros ya... Yo tenía, pon tú, 17 años. Ya llevaba yo desde los 12 compitiendo de esta manera. Y cada año como que le esperabas de a huevo, va el abanderamiento. Una vez me acuerdo que trajeron a Nicky Clan y fue un concierto para 200 competidores nada más. Trajeron a Belinda, o sea, era lo que esperabas. Y en esa ocasión hicieron una fiesta sin los competidores, güey. Yo dije, esto es un insulto. Sí, güey. O sea, esto es... O sea, no sé ni cómo se puede defender algo como eso, güey. Es como, güey... Es una fiesta para nosotros, ¿no? Claro. pero cabrón, es que eso es lo absurdo de la administración pública. Porque, cabrón, te voy a decir una cosa. Yo entiendo, hoy más que nunca entiendo cómo funciona la administración pública. Muchas veces el ciudadano piensa que un gobernante tiene una cajita fuerte donde hay un chingo de dinero. La abres, sacas dinero y te lo metes a tu bolsa y te vas. No funciona así. La administración pública no funciona así. De entrada, el dinero no funciona así. Pero bueno, indistintamente de eso, yo lo que no entiendo es cómo puede haber un grado de irresponsabilidad que lo ha habido en el Estado en diferentes ocasiones, de personas que de repente ni siquiera el mínimo cumplen. O sea, de verdad que es un insulto y una grosería a los ciudadanos. Y el tema aquí es que la verdad que en este caso particular que yo te conté del sistema de justicia, que era lo que yo tenía tratamiento, después de eso conocí muchos más. O sea, conocí lo que pasa con la pobreza, conocí lo que pasa con el medio ambiente, conocí lo que pasa con la economía. O sea, y simplemente cada vez que conozco algo malo me convenzo más de que quiero estar aquí. Lo que te decía, ¿es horrible esta vida? Sí. Sí es horrible porque vives cargando problemas de los demás. Claro. Es cansado más que horrible, perdón. Es cansado cargar los problemas de los demás. Pero, güey, de verdad, la política es la genuina expresión de amor por el ser humano. Y el problema es que no lo estamos enseñando. No le enseñamos a las personas que la política es una expresión de amor. Pensamos que la política es el corrupto, lo que hizo mal, lo que dejó de hacer y los daños que después de todo lo que pasó se quedaron. Y no, la verdadera política es
la conducta de amor más noble que existe. Pero pues no todos lo ven así. Oye, y justo ahorita, antes de que sacara mi rabia, ¿no? Oye, te iba a preguntar, la vida dentro de un partido, la vida política dentro de un partido, ¿cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Porque a mí, en casos cercanos, a lo mejor no directamente contigo, pero pues personas muy cercanas que conozco, amigos que se meten desde... Digo, ahorita tengo 28, entonces llevo 10 años siendo ciudadano, por así decirlo, ¿no? He tenido amigos que se han metido a diferentes partidos políticos y que han luchado, que han tenido un montón de méritos. Ya mera hora lo sientan. ¿Por qué? Porque no es el que el partido quiere y ya está. No porque no tengas el mérito ni las capacidades. Es porque hoy le toca a este güey, ¿no? Y pues a ti... ¿Cómo ves esto que sucede dentro de los propios partidos? Que se le llama el sentarlos, ¿no? Wey. Vamos a sentar a tal persona. Güey, pero la neta está cañón. Te voy a decir una cosa. Yo insisto, basándome en... Me ibas a decir pelana, ¿verdad? Sí. Pensando en la estructura de pensamiento del partido. Hay muchas cosas que a mí me quedan muy claras que lo leí de algún pensador del partido y en algún punto hay una frase que dice que no hay ilusos para que no haya ilusionados. ¿Por qué las personas se llevan esas decepciones? Porque estás esperando algo. La clave es, de verdad, no esperar nada. O sea, que tú trabajes mucho no quiere decir que te va a tocar, ¿eh? Claro. O sea, tú trabajas mucho porque es lo correcto. O sea, lo correcto es hacer ese esfuerzo. En el momento en donde estás poniendo una silla porque piensas que esa silla va a darte una chamba, mata cañón, porque vas a sufrir mucho en la vida. Mucho en la vida. Yo puedo decirte que en estos momentos una de las cosas que más me enorgullece de lo que estoy haciendo en este momento es trabajar con el gobernador Mauricio Vila. Y te voy a explicar por qué. El gobernador es un tipo, para empezar, joven. Dentro de lo que cabe, entre los políticos es joven. Y le ha dado oportunidades a jóvenes. Dentro de su estructura de gobierno hay varios jóvenes. No todos con los mismos cargos, ni todos con las mismas responsabilidades, pero las hay. Yo en lo personal, como te dije, yo tengo la bendición de que en mi vida me han tocado esos momentos claves. Pero yo cuando terminé, cuando te conté todo eso, no creas que llegué y me hicieron director. Claro. No, yo empecé como chofer. Yo cuando terminé, cuando te conté esto, yo inmediatamente dije, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder decidir cosas? Y la primera campaña en la que participé fue en la de Mauricio Vila de alcalde del 2015. Y cuando participé en esa campaña, yo ya conocía a Mauricio porque justamente el evento que te conté, que fue muchos años antes, lo organizó Mauricio Vila. Y en ese entonces, cuando lo organizó Mauricio Vila, que era el secretario de vinculación, yo lo conocí y lo conocí como un chavo. O sea, él tenía 20 y tantos años y era un güey que sí quería hacer cosas diferentes. El evento era algo diferente. Entonces yo dije, pues este cuate algo bueno debe tener porque sí estaba haciendo algo diferente. A muchas personas les gustó, a muchas personas no, pero fue algo diferente. Entonces, ya de ahí yo participo en su campaña y todo lo demás, pero en una campaña hay mucha gente. En una campaña es muy difícil que, para empezar, si estás todo el día al candidato, le estás estorbando porque tienes que estar en otro lugar. No puedes estar todo el día tú tomándote las fotos cuando lo importante es que las otras personas lo vean. Entonces, cuando terminó la campaña, yo trabajé mucho, pero no... O sea, lo que te decía, tú no puedes esperar que al otro día te llamen y te digan, oye, te das un lugar, ¿no? Porque eso no pasa. Entonces, yo terminando me hice amigo de algunas personas que eran muy importantes en su equipo y que obtuvieron lugares. Uno de esos fue Chucho. Volvemos a las mismas personas que conocí muchos antes, pero que no eran mis amigos. O sea, no mantuvo una relación con ellos, pero los conocí y me conocieron. Entonces, Chucho, cuando lo nombran como funcionario del ayuntamiento, él me dice, oye, Juan, necesito una persona que me ayude. Y me dice, ¿te interesa? Él me dice, tú eres un güey que piensa, estudias la licenciatura, pero la neta, yo lo que necesito es disposición. O sea, y disposición es, pues sí, hoy puedes redactar un oficio, pero mañana necesito que me lleves a cualquier lugar. O sea, de todo, que hagas de todo lo que te pidan, ¿no? De todo. Y yo le dije, sí quiero. O sea, sí quiero intentarlo. Y yo empecé como chofer en el ayuntamiento. Yo entré como chofer y era al mismo tiempo asistente y era secretario. Entonces, en las mañanas de repente estaba en la oficina tecleando y dándole y todo lo demás, revisando los oficios que le mandaban a él para firmar, yo revisaba y todo. Y de repente me tocaba pues simplemente llevarlo a una reunión que terminaba hasta tarde y quedarme con él esperando afuera. Me tocaba. Y la verdad es que ahí Chucho, que hoy en día ya se volvió mi amigo, en ese entonces pues la realidad es que no era mi amigo, nos llevábamos, conocíamos, pero no era mi amigo, pues también de alguna manera terminó siendo una persona agradecida conmigo y sobre todo que me dio una oportunidad, que me dijo, oye, pues ¿sabes qué? No vas a ser chofer toda la vida. Ya no quiero que seas chofer, ahora vas a ser
responsable de esta área, porque él luego terminó siendo presidente del partido. Eso yo no pensé que... Yo no sabía que eso iba a pasar. Claro. O sea, yo no sabía que él iba a ser presidente del partido, no sabía que iba a necesitar un coordinador de estructuras, yo no sabía nada de eso, era un chamaco. Entonces, las oportunidades sí o sea, las tienes que generar, porque si yo no hubiese aceptado el trabajo, nunca hubiese llegado a la oportunidad, pero también es una realidad que te la tienes que ganar. O sea, la generas, un poquito de suerte también, porque tampoco quiere decir que a todos les van a llegar. Y luego cuando llega la tienes que aprovechar, porque te pueden dar la oportunidad y puedes en la primera cagarla y no te van a volver a dar nunca ninguna. Claro. Entonces, en ese sentido, si una persona piensa que llegando a la política o meterse en una campaña va a tener una oportunidad, yo se los digo, no es cierto. Y el que te prometa eso muy probablemente te está mintiendo. O sea, es un constante trabajo y esfuerzo de todos los días. Y la única manera de soportarlo es consciente de que hay una causa. Si no tienes una causa, si tu única causa es tener una chamba, ni lo intentes. Porque ni siquiera están bien pagadas como muchos creen, ¿eh? O sea, la realidad es que hay de todo tipo de sueldos. Entonces, si no tienes en claro para qué lo estás haciendo, te vas a decepcionar muchas veces, vas a terminar odiando el partido político y te vas a dar cuenta que sí, lo que tú dices de las famosas sentadas y todo eso es una realidad, o sea, te puede pasar, pero si tú estás esperando y lo estás haciendo solo por eso, no, te prometo que vas a vivir un infierno muchas veces, ¿no? Tiene que haber algo más que te motive a estar ahí. Claro, pero digo, hay gente que vive de eso. Uh-huh. O sea, que depende de que no lo sienten, ¿no? O sea, me refiero a que tienes toda la razón. O sea, realmente ese es como el conflicto que yo tengo directamente con la política partidista, uh-huh, que es el pensar que me molesta saber que hay gente que vive de la política y no para la política. Claro. Que lo ideal, y hubo un tiempo en el que platicaba con, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero platicaba con una persona que es muy afín al partido, es una persona ya grande. Y él me decía que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, en su época, era obligatorio que el que fuese o que quisiera tener que fuera funcionario público por parte del partido, tenía que ser empresario. Y esto no era por otro tema, que no sea porque tenía que demostrar que él no dependía de la política para vivir, porque entonces sí sabría hacer bien su trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque no depende pues de lo que la política le deje, ¿no? Sino claro, que de verdad tenga vocación. Pero ahorita yo noto, ¿no? La mayoría de los que están metidos dependen de la política, dependen del puesto que le den, porque quítales el puesto que tienen en el partido o el puesto que tienen en el gobierno y se acabó, ¿no? Y lo he visto con personas cercanas. Sí. Personas que han estado metidos en política, están 1 sexenio, 2 sexenios en lo que su partido está ahí. Termina eso y se quedan sin nada. Claro. Entonces, está difícil. Eso que acabas de mencionar, justamente, digo, no es que le esté haciendo un comercial, pero eso yo lo aprendí justamente de Mauricio. Mauricio, yo me acuerdo que las primeras veces cuando tuvimos alguna reunión de trabajo, antes de que sea gobernador, de hecho, antes de que sea alcalde, si no estoy mal, él tenía una empresa. No sé si la sigue teniendo, la verdad, pero a él iba muy bien como empresario. Y yo me acuerdo que alguna vez él mencionó eso. Yo decidí participar de esta manera cuando ya tenía algo seguro. Porque en el momento en donde vives solamente de esto, pues te terminas volviendo esclavo de tu sueldo. O sea, el día de mañana cuando necesites, pues por supuesto, tener, pues para darle a tus hijos de comer o lo que sea, pues vas a poner por encima conservar la chamba antes de hacer lo que tú crees. Exacto. Aunque muchas veces tengas que hacer cosas negativas. Es complicado porque es difícil dedicarle tiempo a 2 cosas. O sea, si estás muy concentrado en una, no puedes estar concentrado en la otra. Por eso cada vez, o sea, lo ideal que es hacer empresa. O sea, tener algo de qué vivir para tú poderte dedicar a esto de otra manera. Tampoco es que esté mal percibir un sueldo de esto. O sea, el tema es el grado de honestidad con el que percibes el sueldo. Exacto. Que eso es muy importante. O sea, no es lo mismo, porque inclusive es tan deshonesto percibir un sueldo bajo por un trabajo que estás haciendo, como percibir un sueldo alto por un trabajo que no estás haciendo. O sea, de repente decimos, oye, es que le pagan muy poco a las personas que son vigilantes, por ejemplo, y eso es mal. Sí, tienes toda razón. Y también está muy mal que una persona gane mucho y no gane nada. Claro. Iba a decir ni madre. Se puede. Pero, o sea, entonces eso es una bronca generalizada, ¿no? Pero tampoco
Todas las personas que han hecho eso se volvieron malas. Muchas conservan el honor, su dignidad, su nombre y todo lo demás. Y en el momento, inclusive tú lo puedes ver en diferentes gabinetes. Personas que de repente dices, oye, ¿por qué renunció el secretario de Hacienda y Crédito Público? ¿No? Y dices, y ya cuando lo analizas ves que había algo que no estaba de acuerdo. Y se fue con la misma, siendo maestro, donde era maestro, creo que era el UNAM, no me acuerdo de dónde. O sea, esas cosas pasan. Es difícil. Es difícil. Yo, por ejemplo, procuro mantener las cosas que hago, por ejemplo, como maestro, o sea, no perder mis horas de clase, procuro ver cómo acomodarme, procuro seguir manteniendo algunos temas de asesoría que doy, pero la realidad es que también hay un límite muy delgado con la ley. Porque, por ejemplo, yo estoy imposibilitado para litigar. Yo no puedo litigar porque soy funcionario y tengo ciertas responsabilidades. Entonces, yo no puedo litigar. Sería un delito, de hecho, que yo haga eso. Entonces, son cosas que son complicadas porque sí es una realidad que a muchos funcionarios les tienes que pedir que estén de tiempo completo. Entonces, para que estén de tiempo completo y hagan un buen trabajo, les tienes que pagar. O sea, no podríamos esperar que un jefe, un comandante de seguridad pública o un fiscal del Estado no estén completamente dedicados a eso. Tienen que estarlo. Entonces, es complicado, ¿no? Claro. Es complicado. Pero digo, al final, el dinero o la ausencia de dinero no justifican la corrupción. La persona que es corrupta, al final, muy probablemente lo va a hacer con dinero o sin dinero. Y la persona que no es corrupta, no importa qué tan pobre sea, no lo va a hacer. La pobreza no es sinónimo de deshonestidad. Y muchas veces pensamos que sí lo es. Claro. Oye, ¿qué te iba a preguntar? Ahí vamos, ¿eh? Oye, a ver si no te incomoda la pregunta, ¿no? Oye, porque hace rato hablaste que cómo has estado trabajando hace mucho tiempo con Vila, que es el actual gobernador del estado, ¿no? Que tiene, pues, sus detractores, la gente que lo apoya. De hecho, creo que visualmente a nivel nacional es bien visto, ¿no? ¿Cómo es trabajar con él? Exigente. Lo estás pensando, ¿eh? No. Te voy a decir una cosa. A mí, en lo personal, toda la vida he trabajado con jefes exigentes, vamos a llamarlo. Toda la vida he trabajado con personas que les gusta exigir y les gusta que las cosas se hagan. Y a mí me fascina ese mecanismo de trabajo. ¿Qué pasa? Que el ejemplo arrastra. Si tú estás viendo que tu jefe todo el día está chambeando, vas a chambear. O sea, entonces, trabajar con un gobernador como Mauricio Vila es trabajar con un tipo que no para. O sea, ese cuate no para y no solo no para, sino que no te deja parar. O sea, si te tiene que regañar, te regaña en serio. O sea, no... Dice que tiene carácter fuerte, ¿no? Fuerte. Es un hombre de carácter fuerte, es un hombre de decisiones y lo decide. O sea, hay que ver, o sea, hay que hacer que las cosas pasen. Tú no puedes poner pretextos. O sea, tú no puedes decir, chispas, es que la señora que está en la entrada, fíjate, se enfermó y se embarazó y por eso no abrimos el registro. No puedes hacer eso. Eso no existe. Es como Steve Jobs de la política. es que es real. Hay muchos gobernantes o muchos jefes que no son igual de interesados. Muchas personas que dicen, son un poquito más relajadas. Él definitivamente no es así. Y al final esa dinámica nos envuelve a muchos funcionarios. También ha habido funcionarios que no, y muy probablemente son los que han tenido movilidad en sus áreas. Pero la realidad es que yo me atrevería a decir que de alguna manera como modelo político es el jefe ideal para el ciudadano. Para ti como empleado está cañón, pero para el ciudadano sí está bien que un gobernante sea el que te resuelve, no el que te pelotea, no el que chispa, es que no depende de mí, depende del gobierno federal. O sea, eso no existe con el gobernador. Entonces, esa parte que yo respeto y admiro mucho como administrador, como político, como politólogo también, como un experto en políticas públicas, es algo muy bueno. Es cansado. Es cansado porque al final es un estar constante en mejora y es un constante buscar la manera de hacer las cosas como él visualiza que es transformar a Yucatán. Y transformar a Yucatán es una bronca porque al final estamos hablando de un estado que muchas de las características que tiene pues no dependen de una sola administración. Han sido de administraciones pasadas y van a ser transeccionales, van a permanecer para la próxima administración. Pero hay que sentar las bases de todo ese trabajo. ¿Y cómo has visto que cambia Yucatán en los últimos años? No respecto al trabajo del gobernador, ¿no? En general, el cambio, porque hemos tenido un cambio creo que muy drástico en muchos aspectos, ¿no? Muy drástico. O sea, el gran reto de Yucatán es convertirnos en una gran ciudad.
O sea, el tema es que Exacto. en un gran estado, y por supuesto su capital una gran ciudad, ¿no? O sea, el tema es que la movilidad urbana ha hecho que Yucatán sea un lugar, yo lo veo, ¿no? Yo soy maestro en la Universidad de Anáhuac y en los últimos años el 95% de la planta es de fuera. De Centroamérica, del interior de la República, de otras partes del norte del país, pero son de fuera. O sea, en esa universidad vienen a estudiar personas de fuera y vienen con sus familias, vienen con sus papás, vienen en otros lugares, en otros centros de trabajo, vienen muchas empresas extranjeras a invertir y todas esas personas han venido a vivir a Yucatán. Esto es algo bueno. O sea, al final no podemos pensar que el desarrollo económico no viene de la mano con desarrollar a las personas de otros lugares. Por supuesto que sí. El reto que tenemos es conservar nuestra buena calidad de vida, ofrecérsela a las personas de fuera y, por supuesto, conservar nuestra naturaleza yucateca, que es personas amables, con ciertas conductas viales, con el cuidado de los espacios públicos, con muchas cosas que son un reto. Entonces lo vemos con el sentido más sencillo, que es el transporte público. El transporte público ya no daba para más. O sea, el tema de, bueno, tú que viviste en las Américas muchos años lo sabes. Yo visitaba en las Américas a mi exnovia, ¿no? O sea, era de verdad esperar 2 horas en domingo, 3 horas, esperando a que pase lo que sea que tenga que pasar. Muchas veces que hacía, veía que alguien que me conocía me aventara a Francisco Montejo, ¿no? Entonces, son puntos que se tenían que atender, que se tenían que tratar y que lo hicimos, bueno, se está haciendo de alguna manera, pero son los retos de llegar a ser una ciudad y un estado referente en el país, que eso no es cualquier cosa, porque al final Yucatán ha sido creo que el 2% de la población a nivel nacional. Wow. Entonces es prácticamente nada. Claro. Sí, no, y no sé, le metieron demasiado al tema de transporte, ¿no? Uh-huh. Porque metieron la ciclovía, que metieron el tema del IETRAM ahorita, luego antes el vaivén y todo el rollo. Se han enfocado mucho el gobierno en el tema de la movilidad, ¿no? Vehicular, etcétera. Sí, porque en la política pública hay que considerar siempre las externalidades. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que yo decido y hago genera una consecuencia, no solamente en lo que hay, sino en todo alrededor, ¿no? El transporte público genera una consecuencia social general para los que trabajan, para las familias. La posibilidad de que una persona llegue a trabajar a su casa a las 5 o a las 7 de la noche cambia la perspectiva familiar. Cambia si tienes que pagarle a alguien para que cuide o peor aún 2 horas donde dejas solos a tus hijos. Cambia la posibilidad de que llegues un poquito menos cansado y puedas convivir o que puedas llegar a cenar. O sea, cambia la posibilidad también de gastar menos dinero, de que tengas un poquito más de dinero para que puedas invertirlo en otra cosa. O sea, todo lo que cambia el transporte, alrededor del transporte, es un conjunto de condiciones que hacen que pueda haber una movilidad social real. Entonces, de gastarlo en otra cosa que sí es importante también, pero que tal vez no impacta de la misma manera. El tema del transporte público beneficia no solamente al medio ambiente, además. O sea, porque el medio ambiente, además, se va, mientras menos vehículos tengamos en la calle, menos contaminación vamos a tener también. Pero además, qué maravilloso sería que una persona por voluntad decida subirse un camión en lugar de mover un vehículo y pasar el estrés del tráfico, de la estacionada, de cuidar el vehículo, o sea, y el gasto además. Claro. Ese es el objetivo de una sociedad, de una ciudad, de un estado que no está hecho para los vehículos, no está hecho para el consumo de las empresas. Las ciudades y el estado están hechos para las personas. Si la persona no es feliz en su estado, estamos haciendo un mal trabajo. Si esto puede hacer, aunque sea poder mejorar la calidad de vida en algo, en algún aspecto de la vida de las personas, no es que el camión se vea más bonito, ni que sea de color azul. Es de qué manera lograste hacer que esa familia pueda desarrollarse más plena y feliz y respetar su dignidad, que eso es lo que dicen pues, los principios básicos de la política y del partido. Claro. Qué interesante, ¿no? Oye, ahorita tienes la chamba y tienes la labor como director de registro civil. ¿Qué te topaste? Porque me imagino que como en cualquier lugar es como cuando llegas a una escuela nueva y empiezas a ver cómo, o sea, cambias de ambiente totalmente. ¿Qué te topaste cuando llegaste al registro civil? Cuando llegaste, ¿qué es lo que notaste? ¿Dijiste, está bastante bien? ¿O dijiste, Esa es chambota, Gabo? Sí, es una chambota. Sí, esa es chambota. Porque son pocas las instituciones que atienden, digamos, de manera presencial a todo el estado. O sea, ¿qué hay siempre en cualquier municipio o comisaría del estado? Un hospital, una escuela,
Una iglesia, por lo general. Cheva. Que esos gallos sí llegan y la coca también. Ya sí, a todos no lados. falla. Y un registro civil. Es complicado tener una institución de ese tamaño porque muchos de los problemas que tienen son problemas de actualización, muchos también son problemas humanos, problemas que no puedes controlar. O sea, por ejemplo, si tú tienes un oficial en una comisaría que está a 300 kilómetros de Mérida y la señora se enferma, el tiempo de reacción para que esa oficialía abra no es una cuestión de minutos, porque no hay nada cercano para que puedas atender. Entonces, ese tipo de situaciones que son las que vemos en la vida diaria, tienes que ser creativo para poderlas resolver. Y como en todo, pues evidentemente las condiciones de una institución de más de 150 años requieren una actualización constante. Tenemos muchos empleados que pues al final pasaron de escribir a máquina a escribir a computadora. Y estos son procesos que las personas lo ven como algo normal, pero no son tan normal para muchas personas. Y esos son técnicas que son muy complejas de atender y que solamente las ves cuando estás adentro. O sea, al final tú puedes saber qué es el registro civil porque te casaste alguna vez o registraste un hijo. Pero no ves la chamba que hay en el fondo porque la verdad te tienes que meter a los libros, al archivo y todo lo demás. Y ya cuando lo ves, digamos que ya cuando lo entiendes, tienes el conocimiento pleno de la institución, lleva un ratito. O sea, sí lleva unas semanas poderte meter. Y la única manera es metiéndote al operativo, yendo a la oficialía, metiéndote a revisar el libro, metiéndote a atender a las personas, metiéndote a todo eso. Y como toda cosa que genera un cobro, no puedes tener a las personas contentas siempre. Porque al final los derechos del registro civil generan un cobro. Claro. Y tú cuando estás pagando esperas que las cosas se resuelvan así. Sí. Y las cosas en el registro civil... Un gran servicio, ¿no? Exactamente. O sea, porque te está costando. Esa es la realidad. Entonces es muy difícil explicar muchas veces que la cuestión social no tiene un vínculo necesario con no solamente con la cuestión económica, sino con un impacto mucho más grande. Un libro del registro civil no solamente contiene mi acta de nacimiento que yo imprimo en un papel verde, incluye la historia de un municipio durante un año. Las personas que nacieron, que murieron, que se casaron, toda esa historia la tenemos en el registro civil. Todavía ayer creo que me presentaron, por ejemplo, la solicitud de una copia fiel de Abelino Montes Linaje, ¿no? O sea, de personajes que me dicen, o sea, que son parte de la historia de nuestro estado y que sus actas las tenemos nosotros resguardadas. Entonces, de repente nos topamos con cada cosa que es impresionante, pero solamente los barrios están adentro y ahí la verdad es que le doy un reconocimiento gigantesco a los empleados del registro civil, que la verdad es que existen empleados muy buenos, empleados muy dedicados, que se han rifado una y otra vez a lo largo de los años, porque además el registro civil tiene empleados que no entraron en esa administración ni en la anterior, o sea, tienen años al servicio del registro civil y que han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Y como en todo, pues también hay muchas acciones de mejora que aún están pendientes y vamos a hacer todo lo posible para poderlo lograr en los próximos meses. Oye, ¿qué te iba a preguntar? O sea, uno de las, ya lo medio mencionaste, ¿no? Una de las cosas que más le molesta a la gente, y te lo digo como usuario de cualquier tipo de empresa o lugar donde tengas que hacer un trámite, es precisamente que parece que a veces a los empleados les falta humanidad al momento de atender a los demás. Yo no he tenido la necesidad, solo una vez he tenido la necesidad de utilizar el registro civil, que fue cuando me casé, yo Ángel, o sea, digo, nací sí, pero pues yo no estaba bebé, ¿no? Pero que yo haya tenido que ir y hacer un trámite, etcétera, fue cuando me casé, ¿no? Y tuve un trato súper amable. Claro que llegué diciendo que soy el primo de... del director, nada, pero es común que pase, ¿no? El tema del servicio a la gente, etcétera, es un tema que siempre se platica mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo manejas? O sea, ¿qué tantas quejas te llegan de eso? ¿Y qué es lo que tú haces o lo que una persona tendría que hacer cuando hay quejas de que, oye, bro, toda la gente que está trabajando allá me tratan como basura? A mí, a toda la gente que llega. O sea, no me quieren resolver nada, me pelotean o simplemente me tratan horrible. Sí. Que es algo que yo creo que pasa mucho más seguido de lo que creemos, ¿no? ¿Pasa? ¿Qué pasa? Cuando una persona va al registro civil va por dos cosas. Por una cosa buena o por una cosa mala. Y puede ser una cosa muy mala. Cosas buenas, vas a registrar un bebé y te vas a casar. Se acabó. Claro. Todo lo demás son trámites que nadie quiere hacer.
Nadie quiere ir a registrar una defunción. Nadie quiere ir a registrar un divorcio. Bueno, la adopción, pongamos que sí, pongámoslo como las cosas buenas, ¿no? Un trámite, una CURP es de lo más horrible del mundo. Porque sí, que no salió su sello, que no es culpa de la persona, ¿no? No, y los ciudadanos se entienden, llegan ya molestos por un trámite que no quieren hacer. O sea, el tema es que cuando tú llegas al registro por uno de esos temas, llegas pues enfurecido. Tú cuando llegas a tu boda estás contento. Claro. Bueno, algunos no sé. No vas a generalizar. Pero muchos llegan contentos, claro. Algunos llegan obligados, pero eso no es nuestra culpa. Bueno, la cosa es que cuando tú llegas por esos trámites que de por sí te generan una inconformidad, digamos que en el momento lo que te digan te va a encender. Claro. Y eso es un problema en general porque pues es difícil dar esa atención a las personas que se encuentran en esas condiciones, pero además nosotros atendemos a todo el estado. Entonces, de repente llega un grupo de 20 personas que son mayablantes. Wow. Y ponte a atenderlas. Tenemos personas que son mayablantes, pero no siempre están disponibles para poder empezar a hacer la traducción o lo que sea. Claro. Entonces, todas estas cosas son como que nuestras problemáticas diarias. Lo que de cajón nos encontramos en el día a día. Además de esas problemáticas diarias que nos encontramos con el tema de que sí, muchas personas, sobre todo con el tiempo, ya no tienen la misma disposición. O sea, voy a poner un ejemplo. Espero que nadie me fune por eso, ¿no? Pero hay personas que ya no pueden cambiar su cara. O sea, ya a los 65, 70 años ya no puedes cambiar tu cara. ¿Me explico? Claro. Esa es la cara que, digo, una persona que a lo mejor se pone botox en la frente puede lograr que se quiten las líneas, ¿no? Pero hay personas que ya no pueden cambiar su cara. O sea, esa es la cara que tienen y cuando capturan tienen esa cara arrugadita y ya no la pueden cambiar. Y pues obviamente cuando llegas con esa euforia de toda la molestia de lo que estés haciendo, pues obviamente la cara, pues que a lo mejor para ti no es la óptima, no la puedes cambiar. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Yo te soy completamente honesto. Yo lo que hago es atender personalmente. Cuando tú estás enfrente, cuando tú estás viendo lo que las personas pasan, porque además también para el empleado es cansado muchas veces. Es cansado que lleguen y te reclamen y que te insulten por lo que no es tu culpa. Porque de repente, es que ustedes capturaron mal mi acta porque tú hiciste mal. Oye, espérame, tu acta es de hace 80 años. No fui yo, te juro que no fui yo. Claro. O sea, hoy tengo 20, güey. ¿No? Ustedes me cambiaron porque esto estaba bien cuando yo nací y yo vi que mi acta... Y ustedes lo cambiaron. Espérame, yo no capturé, te juro que no fui yo. O sea, entiendo tu molestia con la institución, pero no fui yo. Y claro. estás gritándole a una persona que no fue ella la que lo capturó. Claro. Entonces, la única opción que la verdad es que no falla es hacer las cosas uno mismo. Yo procuro por lo menos de 2 a 3 veces a la semana estar en atención. No puedo más porque también tengo otras responsabilidades, pero sí procuro estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando me entero de las cosas que están fallando, las podemos mejorar. Esa es una. Segunda, cuando los empleados ven que lo estás sufriendo a su lado, sufriendo entre comillas, sino que estás viviendo lo que él está viviendo, también se ponen más las pilas. Y se motivan, ¿no? Se motivan y dicen, oye, pues este cuate está saliendo a recibir las balas conmigo también. Claro. Y además de eso, el ciudadano agradece una buena explicación. Y muchas veces las mejores explicaciones involucran algo técnico. Involucran explicar, oye, pues es que el sistema da un clic y ese clic te modifica la homoclave. ¿Qué es la homoclave? Es este dato. Y esa explicación técnica es bastante... digamos que los empleados son especialistas en su área. Claro. Pero no eres especialista de todas las áreas. Entonces, ¿quién tiene que ser especialista de todas las áreas? El director tiene que saber de todas. Todo. Entonces, muchas veces me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta el certificado de adopción? Pues no lo sé. No, la neta, no me sé los precios de memoria. Claro. Pero los trámites y el contexto de los trámites y cómo resolver a las personas, eso lo tengo que saber sí o sí. Y eso involucró que estudie las leyes, que estudie los manuales de procedimiento, que estudie todo lo demás. No me sé los precios de memoria, pero todo lo demás lo tengo que saber. Entonces, cuando un empleado se mete en aprietos porque a lo mejor es un tema que no es de su área, yo tengo que estar ahí para ayudarles a resolverlo, para que no pase lo que tú dices. Anda a la siguiente ventanilla y preguntas ahí. En la siguiente ventanilla tampoco lo sabes. Y te mandan a la misma. Claro, pero por ejemplo, digo, tú ahorita hablas del güey que fue eufórico y todo el rollo, ¿no, güey? Pero sí hay gente que te trata horrible. Por ejemplo, ¿no? O sea, claro. yo fui a sacar mi pasaporte y yo no iba molesto. Al contrario, güey, yo me fui a Suiza bien feliz de la vida. Ay, dichoso, y la frega. O sea, yo no tengo por qué ir molesto. La lana está en los podcasts, no está en la política. O sea, yo no tengo por qué ir molesto a buscar mi pasaporte. Entonces yo llegué, hice mi respectiva fila y mi esposa ya había salido del país. Yo era la primera vez que salía del país. Entonces mi esposa pasó a una ventanilla que era ya para como que último paso.
Y de repente veo que a mí no me hablan. Y yo llegué antes, o sea, me formé antes que ella. Y me hablan a otra ventanilla. Yo llego a otra ventanilla que ya se me hizo raro que me manden a esa. Y me dice, oye, tu acta de nacimiento tiene un problema. Así con su cara. Y yo, ok. ¿Y cuál es el problema? Pues no sé, tú dime. Te lo juro. Te lo estoy contando. Es una anécdota. Me dice, pues tú dime, ¿has tenido algún accidente en los últimos años? La palabra accidente. Y yo, pues, si tuviera, o sea, ¿a poco todos los accidentes se plasman ahí? Y le digo, pues no que yo recuerde. Y todavía como que grosero y déspota me dice, haz sus típicos ojos hacia arriba. ¿Cómo casarte o algo así? Y yo, sí, me casé el año pasado, pero no sabía que eso se le decía accidente, ¿no? Pues te lo juro. Y me dice, es lo que te estoy preguntando y así me trataron. Sí. ¿No? O sea, y yo no fui ni triste ni molesto a buscar un pasaporte, no, bro. Estabas feliz, te ibas a ir a Suiza. Exacto. Sí, claro. Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, si hay gente dentro, o sea, personas que trabajan en estos temas administrativos que te tratan horrible y que tú, o sea, yo no fui con ningún... yo me considero una persona muy amable, güey. Sí. Entonces yo fui con toda la amabilidad y me tratan así y digo, oye, ¿con quién meto la queja? ¿A quién le digo? ¿Y qué pasa si la meto? Claro. O sea, sí hacen caso a las quejas del ciudadano de decir, oye, bro, repito, porque quiero hacer mucho énfasis. Yo no tengo por qué ir molesto a buscar mi pasaporte, claro, al contrario, claro, ¿no? Pero pues es algo que sucede. ¿Y cómo se manejan estas quejas? O sea, ¿qué hacen los funcionarios, los directores o quien corresponda con ese tipo de cosas? Sí pasa. O sea, es una realidad que esta parte que te dije poniéndome en el lugar de los empleados es una realidad, pero la otra que tú mencionas también es una realidad. Más en una institución tan antigua, con empleados tan antiguos muchas veces. Claro. Es difícil trabajar en el mismo lugar más de 20 años. Como contación de la joven, güey. Bueno, pero ese no era el registro civil. No hablo del registro. No, en absoluto. No, el registro no. Es un tema bastante complejo que sí pasa. O sea, sí nos llegan esas quejas. Y lo primero que hacemos es investigar, porque hay que preguntarle a la persona también qué pasó. Nos ha pasado que de repente nos acusan a una persona y decimos, oye, pues es la persona más buena del mundo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Ya luego vemos que la señora no quería hacer la fila, por ejemplo. Es que había mucha fila. Chispas, ahí sí no te podemos ayudar, ¿no? Pero bueno, cuando pasa eso, lo primero que hay que hacer es investigar. Mandamos a una persona, a su jefe directo, lo que sea, para saber. Porque además, eso es en Mérida. Pero si está pasando en Tachiú, claro, está más cañón enterarse, ¿me explico? Claro. Porque a lo mejor ahí el reporte en redes sociales no va a llegar tan rápido. Claro. Entonces, ese tipo de problemas tenemos que estar en constante supervisión, en constante evaluación. O sea, las personas hay que supervisarlas. Por mucha confianza que le tengas a una persona, tienes que estar viendo si está haciendo su trabajo. Exacto. O no. Y cuando no lo hacen, tenemos que tomar decisiones también, porque sí nos ha pasado. O sea, sí nos ha pasado que han habido empleados o empleadas que lamentablemente en sus decisiones han lesionado los intereses del ciudadano y hemos tenido que proceder, inclusive legalmente en algunos casos. Hay que ser empáticos con las necesidades de los empleados. Hay que cuidarlos porque son un pilar dentro de la institución. Pero no podemos tolerar que vulneren los derechos de las personas, ni tampoco que de repente se nieguen a dar servicio o atención. Entonces, eso pasa y sí pasa. Y ¿sabes qué? Yo te prometo que no estoy seguro qué tan querido sea dentro del registro civil. Claro. Pero no hemos tomado ninguna decisión que no sea para mejorar. Y lamentablemente esas mejoras sí han involucrado muchas veces tener que cesar a algunas personas que justamente se daban esos temas, ¿no? ¿Qué nos sirve para mejorar? Lo más importante son sus reportes. Yo no me entero si la gente no me lo dice. Y la verdad es que ahí el Facebook, el Instagram y hasta TikTok han sido una maravilla porque nos han permitido enterarnos de cosas que de verdad te juro que no tenía la menor idea. De repente, por decirte algo, me dicen, oye, es que están cobrando porque me dicen que solo pueden entrar 5 personas a mi boda, 6 personas a mi boda y que pues, si quiero meter más son 1,000 varos. Espérate, o sea... Y luego las personas pueden quedar con una idea que hasta yo estoy cobrando 1,000 varos. Y que tú eres el que se queda con la lana del mundo, ¿no? No, eso no puede ser posible. A ver, ¿cómo está? Pero puedes hasta tantito tu micrófono. Sí. ¿Cómo está el tema? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hubo? ¿Por qué están diciendo eso? Y tenemos que investigar y tenemos que tomar decisiones y no permitirlo. O sea, de verdad te digo, hemos combatido la corrupción de una manera con todas nuestras fuerzas, porque el registro civil sí puede permitir que de alguna manera para
agilizar trámites, hayan malas conductas que no se pueden tolerar. Malas y eso prácticas, ¿no? Lo vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia, porque al final, pues así tal cual nos lo exige mi jefe, así me lo exige, claro. ¿no? No podemos tolerar esas cosas y lo más importante es el ciudadano y sus derechos. Oye, voy a hacer algunas otras preguntas rapiditas porque Carlos ya quiere irse, ¿no? Carlos, está bien, vamos a darle. Oye, no, nada más, justo porque tengo unas cosas que la verdad que me interesa mucho. ¿Cómo te lo pregunto a ti de manera muy concreta porque veo que poco a poco te has interesado más en involucrarte en el tema de redes sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves pero este movimiento de que ahora los políticos tienen que estar en redes sociales, incluso haciendo cosas que pues es inimaginable que en otros tiempos, que en otros momentos pues pudieran hacer? Porque antes el político era el típico güey que tenía el discurso de papel, que tenía el discurso de libreta, que la verdad cada vez que lo escucho, hasta de cuando hacen campañas para ser presidente de la universidad y lo ves vestido de guayabera igualito, con un discurso como el de todos los políticos, a mí me da hasta rabia, así como que no lo conozco, pero no votaría por ese güey, ¿no? Así te lo juro. Claro. Pero y ahorita pues siento que las cosas van siendo diferentes, ¿no? Incluso nos ves a Mauricio Villa haciendo TikTok, que de repente chuscos, que de repente cotorros y tú te has intentado involucrar en ese tema, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto todo eso? Güey, pues la neta, yo como le digo al equipo siempre, ¿no? A Carlos, a Valencia, a Fabio, todos los que ayudan, porque la verdad es que yo no soy el tipo más creativo del mundo y tampoco soy un buen bailarín. Pero la cuestión es que si el político está para servir, la información que tiene le tiene que llegar al ciudadano. Porque Exacto. el ciudadano poderoso es el que esté informado. Entonces, no se trata de ¿cómo decirlo? Tampoco se trata de ser un payaso. O sea, se trata de que la información llegue a quien tiene que llegar y uses las herramientas que hay. Y hoy las redes sociales son una maravilla. Y los políticos que lo han entendido han podido aprovechar para informar y para hacer saber ciertas cosas. Tampoco se trata de mentir. Y muchas personas las utilizan para mentir, para mostrar cosas que no son reales. Claro. Yo considero que esta transformación que se está viviendo en la manera de comunicar es benéfica porque ayuda a que personas que antes no tenían información la tengan. Y te voy a ser honesto. Por ejemplo, en mi caso particular, yo he tenido personas críticas de lo que yo hago en redes sociales, por ejemplo. Pues eso es dentro del gremio político. En el gremio político y en otros lados, ¿no? De repente amistades y todo lo demás. Yo no considero que yo sea un ejemplo porque al final estamos empezando y todavía estamos buscando cómo utilizar la información que tenemos. Pero yo al menos estoy dispuesto a arriesgarme para poder compartir lo que pienso que es importante en las personas. ¿Qué me encantaría? Por ejemplo, ahorita hemos hablado de cosas que para mí son importantísimas, como hablar y explicar por qué la dignidad humana tiene que ser la base de la política pública. Es importantísimo, pero es bien difícil que lo escuchen. Entonces es bien difícil cómo le enseñas eso a personas que ya no te creen. Desde que te vean ya no te creen. Sí. Entonces es bien difícil. Tienes que buscar maneras creativas de compartirles para que de alguna manera te den la oportunidad que te escuchen. 10 segundos te van a escuchar. Pero esos 10 segundos que al menos digan, bueno, pues este gallo al menos sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces eso solo lo logran las redes sociales. Porque yo puedo escribir el mejor discurso. Bueno, el mejor discurso o el mejor libro, si tú quieres. O sea, velo. Todos los políticos hoy en día han escrito libros que no sé si ellos lo escribieron. Pero esos libros, ¿quién los leyó? Los leyeron las personas que están interesadas en eso mismo que están hablando, pero los demás, los ciudadanos normales, no los leyeron. Entonces, las redes sociales sí le llegan a los ciudadanos normales. Y sí es una herramienta que podemos aprovechar, pero eso es importante. Conocimiento para obtener verdad. El conocimiento sin verdad, pues no es conocimiento. Y la verdad no se puede obtener sin el conocimiento. Entonces, el conocimiento y la verdad. Y lo segundo, que vaya dirigido a personas. O sea, y ir dirigido a personas es como cuando hablas con tu mamá, con tu hermana, con tu esposa. O sea, al final lo que estás haciendo es tratarles de comunicar lo que es importante para ti. Si no eres empático en ese sentido y solamente quieres viralizar por viralizar, creo que no tiene ningún sentido tener esas redes sociales. Claro. Sin criticar a nadie, por supuesto. Pero sí creo que hay contenido que no viene al caso, ¿no? O sea, aún cuando usas un trend, si estás comunicando información valiosa, como por ejemplo de transporte público, vale el riesgo usar el trend. Claro. Pero si no es para eso, pues no. O sea, yo bailando a lo mejor en tanguita, no creo que sea. Igual tiene muchas vistas, no saben, pero no creo que sea algo que aporte mucho para lo que hacemos. ¿A quién se le ocurren las ideas de tus videos?
¿A ti o...? Hay una discusión ahí muy grande porque yo confirmo y afirmo que soy yo. O sea, que yo termino pensándolas. Dice que no, güey. Dice que no. Carlos se lo pasa robados en mis ideas. De repente, güey, pensé en una idea y ya le digo, güey, te la dije. Yo te la dije. No, una super campaña y nunca. No, pero son muy creativos. De todo el equipo como Sí. Y yo la verdad es que soy muy bueno para decir estupideces. Entonces, o sea, cuando me dan una idea, yo la convierto en una mamá, ¿no? Entonces, de repente de ahí salen como que algunas ideas y todo. Y hay unos que han funcionado y otros que no. Pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Tampoco tienes al güey más carismático del mundo, ni más bailador. Hay personas que se paran frente a una cámara pero has mejorado, güey. Porque yo vi las del principio y las de ahorita y sí, güey, ya cambié. Ahí estamos. Y a mí en lo personal no me gusta la cámara, güey. O sea, hablo fluido porque estoy hablando contigo. Pero si tú me pides que le hable a la cámara, güey, no puedo. Sí, no puedo. Entonces me cuesta trabajo esa onda y pues ya ni modo. Oye, Juan, no sé si quieras dar algún último mensaje antes de que nos vayamos, algún comentario adicional antes de que nos despidamos, de lo que tú quieras. Pues la verdad, muy agradecido contigo. O sea, digo, indistintamente de pues, la relación familiar que tenemos. Es muy profesional todo el trabajo que estás haciendo y muy admirable, ¿eh? La neta que no sabía lo que estabas haciendo y te felicito mucho. Al final, lo que estás trabajando que genera un espacio de opinión y lo haces de una forma muy natural, creo que es algo impresionante, ¿no? O sea, aprovechar las redes sociales de esa manera es impresionante. Pero sobre todas las cosas, saber que dentro del espacio estás comunicando cosas humanas es algo maravilloso, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el espacio y en lo personal también que quede claro, ¿no? O sea, a ti y a todas las personas que nos ven, que de verdad hay que perderle el miedo a la palabra política porque no es lo que nos enseñaron, no es lo que estamos viendo. Existen muchas personas buenas adentro, se los juro, yo las he conocido. Hay muchas personas buenas adentro, no todas pensamos igual. Hay personas que tenemos diferentes maneras de pensar ciertas cosas, pero son buenas al final. Entonces, cuando nos metemos más, cuando seamos más, cuando podamos tomar decisiones más alocadas en muchas cosas, bueno, alocadas entre comillas, pero cambios reales a las cosas, yo pienso genuinamente que si bien el mundo nunca va a ser perfecto porque las personas no lo somos, sí pienso que las estructuras sociales pueden ser justas, pueden ser equitativas y pueden no olvidar a nadie, que eso es lo que ya no podemos seguir permitiendo. No podemos seguir invisibilizando las necesidades de los demás. No podemos seguir siendo pues indiferentes ante el dolor de las personas. No podemos permitir que nos sigan convenciendo de que no tenemos nada que hacer en las decisiones públicas. Y lo más importante de todo, no podemos permitir que tus hijos, mis hijos, los hijos de los demás, no obtengan una vida mínima como nos hubiese gustado tenerla, como la tuvimos. Y por supuesto, y en conclusión, no puede ser que la política no tenga una función en torno al amor por las personas. Entonces, no importa en dónde lo hagamos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que las personas tengan que estar en el gobierno o en un partido político. Yo estoy convencido de que mi mamá, sus mayores acciones políticas no las hizo con un cargo público. Las hizo con un trabajo que hizo creciendo hijos, educando hijos y haciéndose responsable de su comunidad. Entonces, no olviden eso. O sea, el tema político, que es el tema público, lo hacemos y lo construimos todos los días. Y yo estoy seguro que ahí el cambio más grande que estamos logrando no necesariamente lo hizo el director del Registro Civil. Lo hicieron otras personas que tienen desde otras perspectivas. Y eso a mí en lo personal me llena de orgullo, particularmente, y lo digo abiertamente, el caso particular de lo que hace tu papá, no solo como médico, sino en muchas otras áreas de su vida. Para mí, al día de hoy, sigue siendo un ejemplo. Claro, yo siempre le decía a mi papá que si yo pudiese escoger un candidato a diputado para la próxima elección, escojo a tu viejo, ¿no? Entonces, creo que al final también es una realidad que pues, yo puedo hacer lo que hago porque no tengo hijos de toda familia y lo voy a disfrutar todo el tiempo que pueda, lo voy a aprovechar y voy a trabajar mucho en ese sentido. Pero creo que hemos hecho muchos cambios. Hay personas que han hecho muchos cambios y que no se les ha dado las gracias y yo en lo personal sí les doy las gracias. Perfecto. Oye, Juan, no, pues igual agradecerte aquí por el tiempo. Sé que luego la agenda es complicada. Digo, ahorita ya Carlos nos estaba sacando del podcast. Y digo, entiendo, ¿no? Porque pues
pues el cargo público que tienes, como tú dices, no es demasiado exigente en cuanto al número de personas que tienen que ir a revisar, juntas y demás, ¿no? Pero pues agradecerte mucho por el tiempo, por la plática. Y lo que siempre le agradezco a los invitados, gracias por ser abierto, por ser transparente y por no tener miedo de platicar de cosas. Te lo dije antes de que vinieras, no sé si te acuerdas, ¿no? O a Carlos se lo dije, no me acuerdo. Le dije, me gusta que cuando la gente viene aquí, pues no se guarde nada. Porque te vas a guardar algo, no sirve esto como plático, como espacio. Deja de tener esa función para la que nació, ¿no? Entonces, pues nada, pues muchas gracias también. Y chicos, pues nos vemos en un siguiente video. Gracias por acompañarnos y pues nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Arriba las Chivas.